Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este primer webinar del año 2021 de nuestra asociación de EGRIS. Estamos juntos de nuevo compartiendo pues, lo que es nuestra función, como bien conocéis, el trabajar, estudiar y avanzar en todo lo que es seguridad del paciente y gestión del riesgo sanitario. En esta ocasión vamos a tratar un tema que nos apasiona a todos, nos gusta muchísimo. Como bien sabéis, ya prácticamente la totalidad de los asistenciales estamos vacunados, no solamente eso, sino que ya nos podemos considerar prácticamente inmunes, porque hace una semana a muchos de nosotros se nos administró la segunda dosis de la vacuna de Pfizer. Y en algunas comunidades, como en la nuestra, en Madrid, ya el jueves está citada la gente para empezar a ser vacunados, los mayores de 80 años. Esto es importante y esto marca un reto y marca un montón de interrogantes desde el punto de vista de la ética, desde el punto de vista de la legalidad, de la judicial y desde el punto de vista de los propios pacientes, ¿no? Vamos a tener ocasión de tener un debate súper interesante hoy. Yo creo que merece muchísimo la atención. Para los que estuvisteis con nosotros el año pasado, desarrollamos los 4 puntos de consejos, de recomendaciones de EGRIS al Ministerio en relación con la desescalada. No hemos desescalado del todo todavía, estamos en ello. Yo creo que las perspectivas son bastante potentes, muy interesantes y que la vacuna es un gran reto, ¿no? Por eso es tan importante la sesión de hoy. Vamos a tener a gente del Comité de Bioética, como ya sabéis, lo presentará luego el moderador. El moderador de esta sesión va a ser nuestro vicepresidente, Alberto Pardo. Y vamos a tener gente del mundo de los pacientes, vamos a tener la plataforma con nosotros, que me parece que va a ser algo súper interesante, y a nuestro querido Ángel Gil también de la universidad. Bueno, os lo va a presentar a todos el moderador. Gracias por estar ahí, espero que sea de todo vuestro interés, estoy convencido de que no os va a decepcionar, yo voy a seguir con sumo interés todo y al final volveremos a vernos. Voy a dar paso a Alberto para que presente a los moderadores. Alberto, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este primer webinar de AEGRIS de este año 2021. Como os contaba Carlos ahora mismo, para nosotros es un placer tener este webinar y tener a los 3 ponentes que nos van a acompañar sobre un tema que creemos que es ahora mismo de máxima actualidad. Como Carlos decía, el año pasado hicimos 4 webinares en relación con las recomendaciones que planteamos para poder abordar el COVID, el post-COVID, que por desgracia ahora sigue siendo el COVID actualmente, aunque estemos bajando en esta ola. Y para ello hemos preparado un webinar que lleva por título "Ya llegan las vacunas". Como ha dicho Carlos, él está vacunado. Yo, como trabajo en servicios centrales, pues estoy sin vacunar. Entonces, quiero decir que la realidad es que tenemos una gran mezcla entre... bueno, una gran mezcla no. Los profesionales estáis en general vacunados y la población general, pues en general no estamos vacunados. Entonces, esto nos plantea varios puntos de vista, que es lo que vamos a querer abordar. Primero, el punto de vista más técnico de lo que tiene que ver con las vacunas, y en ese caso vamos a tener a Ángel Gil, que ahora luego os presentaré antes de empezar su ponencia, y que ahora le daré la palabra para que os salude. Vamos a tener también, desde el punto de vista más jurídico del área de la bioética, a Federico de Montalvo Jaskelaunen, que además de ser presidente del Comité de Bioética de España, es miembro de la Junta Directiva de AEGRIS, con lo cual le tenemos en casa y evidentemente le hemos pedido que nos acompañe. Y como decía muy bien Carlos, pues tenemos una representante de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, a María Gálvez, a la que yo especialmente le quiero agradecer que participe en un webinar más desde el punto de vista profesional, porque la verdad es que sí tenemos interés en empezar también a oír a los pacientes, ¿no? A mí hace tiempo, cuando se hablaba de que si tenemos el paciente o no tenemos el paciente en el centro, a mí algún paciente me dijo: yo no quiero estar en el centro, yo ya soy el paciente, yo lo que quiero es participar. Y yo creo que en ese sentido, pues agradecemos a María que participe. Así que, sin más, dejo que saluden con una consideración. Federico está terminando, tiene ahora una clase y se incorporará en unos minutos, por eso nos va a saludar de entrada y saludará antes de empezar su ponencia, pero sí quería dejar la posibilidad de que tanto Ángel como luego María pues se dirijan a vosotros y os comenten.
brevemente el saludo. Ángel, cuando quieras, por orden, no, por orden de intervención. Por orden de intervención. Bien, pues muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias a Egris y gracias a Alberto por contar conmigo para este webinar. Y nada, simplemente decir que todo lo que tiene que ver con las vacunas está de una tremenda actualidad. Pido disculpas porque muy posiblemente las cosas que contemos hoy y ahora en este webinar, mañana, pasado, dentro de una semana, se hayan quedado un poquito obsoletas, ¿no? Y todo el tema de las vacunas va cambiando. Pero bueno, intentaremos actualizarlo y contextualizarlo lo mejor que podamos. Por mi parte, nada más que agradeceros, como es lógico, la invitación. Bueno, pues Muchísimas buenas tardes gracias, a María, todos. por favor. Gracias, buenas tardes a todos y gracias por habernos invitado. Para nosotros, como plataforma de organizaciones de pacientes, os podéis imaginar la importancia que tiene este tema y bueno, sobre todo con las últimas novedades que conocimos la semana pasada sobre la priorización de la vacunación. Con lo cual, para mí, pues un placer estar aquí y poder compartir con vosotros pues, nuestras dudas y bueno, y cómo creemos que podemos mejorar también en esa comunicación de la estrategia y de los pasos que se van dando. Muy bien, María, muchísimas gracias. Pues ya vamos a dar comienzo a la parte más técnica. Voy a empezar presentando a Ángel. Para mí presentar a Ángel es fácil y al mismo tiempo es difícil. Es una persona que tiene toda mi admiración personal y profesional. Personalmente es difícil decir algo malo de Ángel y todo lo que digo es bueno, con eso me lo ahorro. Quiero decir que todas las palabras que podría decir de él son positivas en el trato, en la forma de abordar los temas, en la colaboración, en la predisposición, o sea, todo es positivo. Y luego además tenemos la suerte de que es un gran profesional. Él es catedrático en la Universidad Rey Juan Carlos, además es mi catedrático. Es la persona, por ejemplo, que a mí me empujó a hacer la tesis doctoral, si no, no la hubiera hecho, con lo cual, pues también tengo que darle gracias personales. Y luego está aquí, no por todo eso que os he dicho, que a lo mejor sería suficiente, sino porque él es un gran experto en vacunas. Cada uno ya sabéis que dentro de nuestro ámbito profesional tenemos un tema en el que nos dedicamos especialmente y Ángel pues tiene el tema de las vacunas, con lo cual, aparte de su gran experiencia de ser catedrático, de colaborar con el Ministerio, con la Comunidad de Madrid, en estar en múltiples foros, pues es un experto en vacunas. Así que muchísimas gracias, Ángel, por acompañarnos y tienes la palabra. Ya sabes, 20 minutos por mantener los tiempos. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Alberto. Y como veis, evidentemente las palabras también nacen del afecto y del cariño que yo también tengo hacia Alberto y que, bueno, para mí es un referente en todos los temas relativos a la calidad asistencial, a la atención del paciente, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso ha sido quizás el motivo de que lo hayamos vinculado a nuestra universidad, porque me ha parecido tremendamente importante que en el currículum de nuestros estudiantes de medicina pues conozcan de primera mano todo lo que tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Con la calidad asistencial, la importancia de la seguridad del paciente. Dicho eso, ya yendo directamente a la presentación, tengo esos 20 minutos y en estos 20 minutos pues vamos a contar un poquito cómo está la vacunación en nuestro entorno o en nuestro ambiente. Bien, como nada más, para empezar nada más, me gustaría mencionar que desde el momento que surge la problemática de la pandemia de la COVID-19, ya desde ese primer momento los organismos internacionales, OMS, el Gavi, etcétera, etcétera, rápidamente se unen, se integran en un proyecto que se llama así, Solidarity Vaccine Trials, buscando la solución o la respuesta mediante vacunas a una situación pandémica como la que se estaba presentando. Se han trabajado con cerca de 200 prototipos de vacuna y tenemos, bueno, pues afortunadamente ahora ya tenemos 3, hay 2 que están ya a punto de aprobarse por la Agencia Europea del Medicamento y muy posiblemente para lo que es Europa o nuestro entorno, pues podamos tener 7 u 8 vacunas en un plazo relativamente corto aparentemente. Es cierto que no es corto este plazo, sino que evidentemente esta investigación partía de experiencias previas, ¿no? Luego ya comentaremos algunos de estos aspectos. Bien, al hilo de esto y ya desde el 23 de noviembre de este año 2020, el Ministerio de Sanidad plantea un objetivo fundamental, que es el que está en este recuadro azul, en el cual nos plantea que el objetivo fundamental de la vacunación debe ser reducir la mortalidad por la COVID-19. ¿Por qué? Porque se está muriendo muchísima gente, porque tenemos unas cifras muy importantes de hospitalizaciones. Es verdad que tenemos incidencias altas, hemos llegado a veces a cifras de 1000
por cada 100.000 habitantes, pero lo más importante, el objetivo fundamental que busca la estrategia de vacunación es que no haya ingresos en los hospitales, que no haya ingresos en UCI y que la gente no muera. Eso de alguna manera es lo que condiciona, como vais a ver en la segunda de las charlas, pues esa priorización que se ha hecho precisamente por empezar por aquellos más vulnerables y que más estaban muriendo, que fundamentalmente ha sido la gente en residencias o evidentemente las personas de más de 70, 80 años. Bien, ¿qué vacunas tenemos? ¿Qué vacunas han ido apareciendo? Voy a contarlas un poco en el orden en el que han ido llegando a nosotros. La primera vacuna es la vacuna de Pfizer. Pfizer ha trabajado con BioNTech, que es una tecnológica alemana y que ya estaba trabajando, buscando vacunas y otros medicamentos con esta tecnología que llamamos vacunas de ARN mensajero, que básicamente se ha debatido mucho sobre ellas, pero lo que llevan estas vacunas es en unas nanopartículas lipídicas, llevan en su interior ese RNA mensajero que lleva un mensaje único, y ese mensaje único es la de codificar el fragmento de la proteína S de la envoltura del virus, que sabemos que es la proteína que tiene mayor capacidad antigénica, que es la proteína que utiliza el virus para anclarse a nuestras células y entrar en ellas y llevar a cabo y desarrollar la enfermedad. Esta vacuna, como ahora vamos a ver, es una vacuna que bueno, fundamentalmente los datos más relevantes parten del ensayo clínico publicado en el New England. Es una vacuna que requiere 2 dosis con un intervalo de 21 días, lo que sabemos hasta ahora. Ahora ya se habla de un intervalo de 3 semanas, que no es exactamente lo mismo que esos 21 días en forma estricto, porque nos da un pequeño margen de un día arriba, un día abajo, eso es muy importante. Es una vacuna que se presenta en viales multidosis. Todos sabemos que ya hay un cambio en la ficha técnica que dice que de estos viales podemos sacar 6 dosis y no 5. Tiene un hándicap importante, es la conservación que tiene que estar conservada a unas temperaturas muy bajas, de menos 60 a menos 80 grados. Y esto también está cambiando en la ficha técnica y ya hay, digamos, se ha reportado información para modificar estos datos porque se ha visto que ya empieza a tener mayor estabilidad térmica y que podemos reconstituirla y puede estar a temperaturas más razonables durante más tiempo. De momento lo que sí sabemos es que podemos reconstituirla y tenerla a 2 y 8 grados, que es la temperatura habitual de una nevera, al menos durante 5 días. Esto es muy importante, ya se ha visto actualmente que incluso una vez que está incluso en jeringa, puede aguantar la temperatura ambiente durante 6 horas. Esto es muy importante para si de pronto tenemos que vacunar a alguien que está en domicilio o este tipo de circunstancias, como lo que se va a empezar ya mañana con la vacunación de las personas mayores de 80 años. El ensayo clínico se hizo en cerca de 44.000 personas, por lo tanto tenemos un volumen de información tremendamente grande y, como es lógico, los ensayos clínicos, digamos, no se han cerrado. Los ensayos clínicos, digamos, que se han autorizado después de que ha pasado un mes de la segunda dosis. Ya tenemos incluso datos de 6 meses después de la segunda dosis, pero los estudios van a permanecer abiertos, no solo la de Pfizer, sino otros muchos ensayos clínicos hasta 2 años. ¿Con qué intención? Con la intención de ver realmente si la protección se va a alargar en el tiempo y podemos mantener la protección más allá del tiempo que tenemos o que conocemos hasta ahora. Desde el punto de vista de los ensayos clínicos en fase 3, lo que buscamos fundamentalmente es la seguridad, que la vacuna no tenga un porcentaje alto de reacciones adversas graves, ¿no? Cuando buscamos seguridad lo hacemos fundamentalmente en vacunas en reacciones locales, las que tenemos desde el punto de vista local, y lo que más se ha visto desde el punto de vista local, evidentemente, es dolor local en la zona de inyección, tanto detrás de la primera dosis como detrás de la segunda dosis, más dolor que cuando administramos placebo, y evidentemente hay un aspecto tremendamente importante que son las reacciones adversas de tipo general o de tipo sistémico, ¿no? Y aquí vemos que fundamentalmente tras la primera dosis los síntomas más importantes han sido una sensación de fatiga y dolor de cabeza y un poquito de fiebre, y bueno, pues si vemos aquí en la parte de abajo vemos qué pasa con los que han recibido placebo y vemos que básicamente ha sido mayor, pero bueno, relativamente también parecido. ¿De acuerdo? Con este perfil de seguridad las vacunas se han autorizado y evidentemente pues las vacunas se están administrando y ya tenemos una gran cantidad de millones de dosis administradas. España lo está vigilando, hay más de cerca ya de 2 millones de dosis administradas y no hay un reporte
de casos o reacciones adversas graves que se prolonguen en el tiempo. Bien, también hay datos evidentemente de la eficacia. Hemos dicho seguridad y el otro parámetro es la eficacia. En la eficacia que se ha obtenido en esta vacuna, en el conjunto de la población que se ha incluido en el ensayo clínico, a los 7 días después de la segunda dosis, pues se ha encontrado una eficacia del 95% con un intervalo de confianza que está entre el 90 y el 97. Esto se ha hecho para todos los grupos de edad que se han estudiado, 18-64, etcétera, etcétera, para hombres, para mujeres, en los 3 países que se ha estudiado, Argentina, Brasil, Estados Unidos, y en todos ellos, como veis, la eficacia siempre está pues, por encima del 90% en la mayoría de los casos. Por lo tanto, una eficacia tremendamente buena tras los 7 días de la segunda dosis. Aquí vemos también que se ha estudiado en personas que tenían comorbilidades o algún tipo de patología cardiovascular, respiratoria crónica, diabetes, obesidad, y en todos ellos también la eficacia está por encima del 90%. En hipertensos, fijaros, con un 95%, y bueno, pues en otros grupos también con eficacias tremendamente altas. Con todo ello, el dato final que tenemos pues es de esta eficacia del 94%, e incluso en estudios actuales, esto es, como digo, 7 días tras la segunda dosis, y en este momento ya hay datos de lo que sucede a los 12-14 días detrás de la primera dosis, y se está viendo que la eficacia también es tremendamente alta después de una primera dosis. Eso es un dato relevante que puede hacer que cambie la ficha técnica, y a lo mejor en aquellas personas que han pasado la COVID-19 pues solo se les recomiende una dosis. Este sería el gráfico de la incidencia acumulada en los que han recibido la vacuna, que es la línea que vemos en azul, que realmente hay una eficacia tremendamente buena. La incidencia en los vacunados es tremendamente baja, y en la otra línea pues vemos lo que sucede en las personas que han recibido placebo, en los cuales la incidencia pues tiene esa tendencia ascendente. También tenemos datos ya de efectividad de esta vacuna. Estos son los datos del estudio de Israel, que pone de manifiesto pues, resultados muy positivos de una eficacia muy buena en todas las personas que han sido vacunadas, con un título de anticuerpos muy importante. Eso es inmunidad humoral, pero también esta vacuna induce inmunidad celular, y inmunidad celular, bien digo, de anticuerpos neutralizantes, que son los que van a mantener esa inmunidad de memoria, y por tanto es un dato muy, muy importante. Y esta sería la gráfica de cómo estaba Israel con la COVID-19, y veis en el momento que se empieza la vacunación y después de la segunda dosis, que se dice que a la semana de la segunda dosis estamos protegidos, y lo que vemos es que evidentemente la incidencia ha caído en picado, con bueno, pues más o menos en torno a un 40% de la población vacunada ya tenemos resultados tremendamente positivos de descenso de la incidencia. La segunda vacuna que ha llegado, y también tenemos el ensayo clínico en fase 3 publicado en la revista New England, es la vacuna de Moderna. También es una vacuna que utiliza el RNA mensajero, tiene el mismo esquema, etcétera, etcétera. Es verdad que están llegando menos dosis de esta vacuna, pero la indicación, el uso, etcétera, etcétera, sería más o menos igual que lo que he comentado de la vacuna de Pfizer, y por lo tanto no me voy a entretener más en ella. Hay otra vacuna que llegará en breve, también con esta misma tecnología de RNA mensajero, que es la vacuna que se denomina CureVac. Tiene una ventaja, y es que en este caso pues parece ser que sí que mantiene una conservación buena entre 2 y 8 grados, ¿no? Y esto es muy importante de cara a estrategias de salud pública, porque de alguna manera facilita su conservación y por lo tanto su administración. La siguiente vacuna que sí que tenemos comercializada es la vacuna que llamamos de Oxford AstraZeneca. Esta vacuna tiene una metodología distinta, una tecnología diferente, en el cual se está utilizando en este caso un adenovirus no replicativo de chimpancés, por lo tanto no produce patología en el ser humano, y este adenovirus es el que vamos a utilizar como vehículo para llevar la glicoproteína S que vamos a introducir en nuestro organismo. Nuestro cuerpo lo va a reconocer como un antígeno, como es lógico, como cualquier vacuna, y rápidamente va a inducir la producción de anticuerpos. El esquema es también de 2 dosis. Los ensayos clínicos se ha comparado, en este caso, no con placebo, sino con otra vacuna, con la vacuna conjugada tetravalente de meningococo. Se ha utilizado el paracetamol de forma profiláctica por el posible dolor que podría producir la vacuna o el aumento de temperatura, y luego veremos esos datos. Y bueno, lo importante es que produce una inmunidad tanto celular como humoral, ¿no? La inmunidad humoral es muy importante
por el aumento de título de anticuerpos, porque nos dice que ya estamos protegidos, pero lo más importante, evidentemente, es dejar inmunidad de tipo celular. Esta vacuna, como digo, son 2 dosis y se conserva a temperatura de nevera. Fue aprobada el 29 de enero de este año por la Agencia Europea del Medicamento y algo muy importante que tiene esta vacuna y todas ellas es que todas están sujetas a una monitorización adicional. Se han aprobado por vía de urgencia para que las podamos emplear ante una situación de pandemia, pero son vacunas sujetas a vigilancia y a un cambio continuo de la ficha técnica en función de la información que vaya llegando, de manera que la ficha técnica se está actualizando semana a semana. Bien, esta vacuna está indicada en personas de 18 o más años, también en mayores. Ya sabéis que España ha considerado que la recomendación debe ser solo para menores de 55 años. Sin embargo, hay estudios que hablan pues, que realmente sí que hay una protección, pero bueno, de forma prudente se ha considerado esa indicación en nuestro país. Como digo, es una vacuna monovalente compuesta por un vector único, que es ese adenovirus de chimpancé recombinante, no replicativo y que lleva la glicoproteína S del SARS-CoV-2. Esta vacuna, como he dicho, son 2 dosis. Cada dosis lleva 2,5 por 10 elevado a 8 unidades infecciosas. Tiene un rango de administración entre 4 y 12 semanas. Hoy en día, lo estáis oyendo ya que la indicación o hacia donde vamos es la de 12 semanas. Y se ha visto que esa separación entre la primera y segunda dosis de 12 semanas garantiza una respuesta inmunológica mucho mejor y por lo tanto se va a recomendar esas 12 semanas entre primera y segunda dosis. Tenemos población, datos, no hay datos en los ensayos clínicos, salvo en la vacuna de Pfizer, de indicación en población pediátrica. Se administra por vía intramuscular y, bueno, pues como veis aquí, también va, como vamos a ver aquí, va en viales multidosis de 8 y 10 dosis y, bueno, eso, bueno, ya la logística de los viales multidosis le tenemos afortunadamente en España profesionales de enfermería tremendamente preparados y cualificados para hacerlo bien y la conservación, como digo, pues es una temperatura de nevera que facilita el que estas vacunas puedan estar en los centros de salud, que todos ellos tienen este tipo de neveras y lo pueden conservar perfectamente bien. Se publicó este ensayo clínico también en el New England y de este ensayo clínico, como veis, hay 3 grupos de 18 a 55 años, de 56 a 69 y de más de 70. Es verdad que la eficacia en estos grupos más mayores ha sido menor. También es verdad que en el de más de 70 hay muy poca población incluida y esto es lo que ha llevado un poquito a que no haya, muchos países de Europa han cortado en 65 años o que incluso España haya cortado en 55 años para la administración de esta vacuna. Los datos del ensayo clínico muestran una eficacia que está en torno al 70%, con un intervalo de confianza entre el 55 y el 80%. Hay un dato muy importante y es que se ha visto que cuando administramos como primera dosis la mitad de la dosis y después como segunda dosis la dosis completa y con el intervalo que decíamos de 12 semanas, pues la eficacia se ha visto que puede subir incluso a un 90%. ¿De acuerdo? El perfil de seguridad es tremendamente bueno y el perfil de eficacia, como veis, pues se ha hecho también para no solo con un criterio de edad, sino con diferentes grupos de patologías, etcétera, etcétera, y en todos ellos pues se ve una eficacia menor que la que podemos tener en la vacuna de Pfizer, pero en cualquier caso una eficacia muy importante. Hay que tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud habla de una eficacia buena siempre que supera el 60-70%, ¿no? Y en este caso, pues evidentemente esta vacuna lo supera. También hay un dato muy importante, es que después de los 21 días de la primera dosis no hubo ningún hospitalizado ni ninguna persona vacunada desarrolló una COVID grave. Por lo tanto, lo que decíamos antes, si nuestra intención es reducir mortalidad, evidentemente esta vacuna lo puede hacer. También recientemente se ha publicado un artículo el día 19 de este mes, de febrero, en la revista The Lancet, donde se pone de manifiesto que ya hay más información de esta vacuna y se ha visto que tras la primera dosis ya tiene una eficacia del 76%, con un intervalo entre el 59 y el 86%, y que cuando se administra la segunda dosis de la 12 semana, la eficacia sube a un 82%, llegando el intervalo de confianza superior incluso a un 92%. Por eso, digo, la indicación que se va a hacer es de ese intervalo de 12 semanas.
Tenemos otra vacuna también con esta misma tecnología, que es la vacuna de Janssen, que es la división farmacéutica de Johnson & Johnson. Es una vacuna de adenovirus, en este caso un adenovirus humano. Y bueno, simplemente decir que se ha ensayado en cerca de 60.000 personas con solo una dosis, que se conserva también entre 2 y 8 grados y que ha mostrado una eficacia buena y razonable. Esto es muy importante porque puede ser una vacuna que con una sola dosis pueda ser una indicación muy clara para intentar alcanzar las coberturas altas de vacunación que queremos alcanzar, ¿no? O incluso, sabéis que ya se estaban hablando que aquellas personas que han padecido la COVID-19, pues posiblemente en ellos no sea necesario administrar 2 dosis, sino que con una sola dosis sea suficiente y esta podría ser una vacuna candidata, evidentemente, para ese grupo. También hay otra vacuna más, que es la vacuna de Novavax, que también se está ya estudiando en la Agencia Europea del Medicamento, que en este caso es una vacuna de nanopartículas que contienen la proteína S, utiliza DNA recombinante y utiliza un poco la misma metodología de vacunas como la vacuna de hepatitis B o la vacuna de papilomavirus, que son técnicas conocidas y que evidentemente pues también tienen un perfil de seguridad tremendamente bueno y una eficacia tremendamente buena también. Con todo esto, ¿qué han hecho las autoridades sanitarias? Pues hacer esta recomendación. Se ha empezado vacunando en las residencias de ancianos y a las personas que trabajan ahí. También se ha vacunado al personal sanitario, como decían antes los de la Junta Directiva de Aegris. Y ahora, en este momento, mañana se empieza a vacunar a los grandes dependientes no institucionalizados. Después tenemos otra serie de grupos, donde veis aquí pues estarán las personas de más de 60 años, grupos de riesgo, el personal docente, etcétera, etcétera, que se van a ir incorporando. Y queda para el último grupo aquellas personas personas con inmunización positiva frente a la COVID-19, ¿no? Hay una protección, tienen la protección de haber pasado la enfermedad y por tanto van a quedar en un último grupo de priorización y muy posiblemente el que estén en el último grupo permita tener evidencia de que en ellos una sola dosis pues puede ser suficiente, ¿no? Me consta que lo van a debatir recientemente, se ha debatido ya, no ha terminado de calar ese mensaje, pero lo van a volver a debatir y posiblemente pues cale ese mensaje. Mientras tanto, evidentemente estamos vacunando. Fijaros, el Ministerio ha hecho un programa del informe de farmacovigilancia, se notifica los efectos adversos que tenemos con las vacunas. Ya hay otro informe, no me ha dado tiempo a subirlo, pero el del día 24 de enero ya había más de 1 millón de dosis administradas, se habían notificado 1.500 notificaciones de efectos adversos, de los cuales pues eran fiebre, dolor en la zona de inyección, cefalea, mareos, náuseas y diarrea, y todos ellos remitían de forma espontánea en menos de 48 horas, ¿no? Por lo tanto, pero se tiene que seguir vigilando y tiene que estar sometido a farmacovigilancia. Quizás el dato que más ha llamado la atención y ha saltado a los medios de comunicación ha sido la posibilidad de producir reacciones anafilácticas, ¿no? Se ha visto que se han producido más en mujeres que en hombres, con una edad media de 33 años y sí que es verdad que muchos de ellos tenían antecedentes de urticaria o alergia a algún medicamento, ¿no? Se ha analizado más en detalle y se ha visto que estas reacciones están relacionadas no tanto con el RNA mensajero de la vacuna en sí mismo, sino con algunos de los conservantes que lleva la vacuna, en concreto el polisorbato y lo que llamamos el propilenglicol, ¿no? 2 sustancias que se utilizan y que puede haber personas que tengan alergia a ello, ¿no? Por lo tanto, esto es muy importante. Si hay una reacción alérgica a una primera dosis, pues tendríamos que tener mucho cuidado, incluso no indicar la segunda dosis. Esto mismo se está vigilando con la vacuna de Moderna, hay menos dosis administradas y por lo tanto menos notificaciones, solo 18 notificaciones de efectos adversos, lo que correspondería a 96 notificaciones por cada 100.000 dosis administradas, ¿no? Por lo tanto, una cifra baja y en cualquier caso han remitido de forma espontánea. Otro aspecto fundamental son las nuevas variantes que van apareciendo del virus, la variante del Reino Unido, de Brasil, la variante sudafricana y sobre todo la vacuna de Pfizer ya está haciendo estudios para ver si de alguna manera su vacuna puede ser eficaz frente a estas cepas. Hay estudios que ya se han publicado hace nada, se han publicado en este año 2021 y ya tenemos datos de que realmente esta vacuna sí que se muestra eficaz frente a los linajes que llamamos B117, que es la cepa británica, y también frente a la cepa brasileña. Sin embargo, frente a la cepa sudafricana, pues la eficacia ha caído un poquito, ¿no? Es un tema que habrá que estudiar y habrá que analizar
de cara al futuro. Pero bueno, poco a poco se está viendo y bueno, también otras vacunas que van ofreciendo datos de protección, sobre todo frente a la cepa británica, que es la que es más frecuente. Ya para finalizar, sí que me gustaría destacar que evidentemente con la COVID-19 tuvimos un problema muy importante, que fue una reducción de las coberturas de vacunación de las vacunas que tenemos en el calendario convencional, que son todas estas que ponemos aquí, y evidentemente pues ha habido que rescatar esto, ¿no? Mi mensaje en este caso es que la vacunación no debe de eliminarse ni de cortarse, que tenemos que seguir con la vacunación de todas las vacunas que tenemos en el calendario, que recordemos que además los calendarios de vacunación no solo se aplican a población sana, sino a población de riesgo, y que la población de riesgo necesita ser vacunada, y en concreto hay dos vacunas muy importantes, como sería la vacuna antigripal y la vacuna antineumocócica, que son vacunas que tenemos que aplicar. Esto se ha entendido muy bien en la mayoría de las comunidades autónomas que están aquí en diferentes colores un poco más oscuros. Madrid está entre ellas y, por supuesto, pues, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Rioja, etcétera, etcétera. Y todas ellas están vacunando frente a la neumonía neumocócica con la vacuna conjugada 13 valente. Esto es muy importante porque la aparición de una neumonía neumocócica en las personas que tienen COVID-19 es causa de mal pronóstico, incluso de muerte, ¿no? Por lo tanto, tan importante es vacunarnos frente a la COVID-19 como frente a la neumonía neumocócica y frente a la gripe. Aquí, de hecho, la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF lo dejó muy claro y planteó que, evidentemente, la vacunación antineumocócica era vital y había que recomendarla en el contexto no solo de los niños, sino también en el contexto de los adultos. Por lo tanto, por encima de los 60 años de edad o cualquier persona con una patología crónica asociada estaría recomendada la vacunación. Y ya para finalizar del todo, solo acabo con esta frase de la OMS, del acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID, que nos deja algo muy claro, y es que no hay tiempo que perder en la lucha contra la enfermedad y que evidentemente nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y quedo al final pues para las preguntas que se puedan plantear. Gracias. Alberto, el micrófono ahí. Alberto, el micrófono. Una excelente presentación, decía, como no cabe de otra manera al ser catedrático, profesor y experto en vacunas. Yo creo que nos has dejado muy claro los diferentes tipos de vacunas. Yo tengo que decir que tengo más de 60 y estoy vacunado de la gripe y de la vacuna antineumocócica. No de la COVID, pero bueno, tengo 2 de 3, que bueno, no está mal. No está mal. En un partido de fútbol ganaría 2-1. Hablando de fútbol, tengo aquí a un gran seguidor del Atleti, gran persona, gran amigo también, que es Federico de Montalvo. Federico y yo nos conocemos desde finales de los 90, que empezamos a debatir sobre la seguridad del paciente, él desde el punto de vista jurídico y yo desde el punto de vista más de la calidad. Tengo que decir que es una persona con unos conocimientos inmensos. Él, que yo sepa, y si no me corrige, se dedica más a lo que es el derecho constitucional, se ha dedicado a la cátedra, a la enseñanza, a la bioética, es el presidente del Comité de Bioética de España, es miembro, y eso nos honra, de la Junta Directiva de AEGRIS, y hoy estás totalmente de actualidad, porque Federico te podría decir que esta mañana me he desayunado en Redacción Médica diciendo que el derecho constitucional avala la vacunación obligatoria de la nueva ley de Galicia, ¿no? Que seguro que a lo mejor o lo comentas o te lo preguntamos. En fin, con todos estos antecedentes, con tu conocimiento, te pedimos que nos hables sobre la priorización y la ética en tiempos difíciles. Muchas gracias, Federico, y tienes la palabra. Pues nada, creo que me oís bien y creo que se ve ya la presentación, ¿no, Alberto? ¿Sí, no? Perfectamente. Pues nada, yo muchísimas gracias a Alberto por sus palabras. No, dice él que nos conocimos a finales de 90 y debatíamos, ¿no? Yo aprendía de él porque él sabía mucho y de hecho aprendí, y no lo digo de broma, aprendí mucho de él y alguna vez me corregía y todo lo que me corregía yo tomaba nota porque era aprender, que es el que sabe o siempre ha sabido de seguridad del paciente. Yo gracias a AEGRIS fue la primera sociedad científica a la que me incorporé hace muchos años. Nos incorporamos Javier Moreno y yo a la asociación y ahí estoy en la junta directiva desde hace unos años trabajando por algo en lo que creo y con un grupo de gente pues extraordinarios profesionales y algo también muy importante, extraordinarias personas como Carlos, como
como Alberto y muchos otros más que estamos en la junta directiva intentando luchar por la seguridad del paciente. A mí me han pedido que os cuente un poco la estrategia de vacunación, los aspectos éticos y legales, y con el interés de que, pues, como el Consejo Interterritorial, cuando decide que se cree un grupo de expertos que apoye a esa estrategia para la vacunación de la COVID, pide al Comité de Bioética de España que nombre a un miembro para que se incorpore al grupo de expertos. Como yo en su momento, no porque fuera ahora el presidente, sino había sido el ponente de un informe sobre la vacunación obligatoria, es decir, que era un poco dentro del grupo que supone el Comité de Bioética de España, que os lo pongo aquí, lo tenéis, era un poco el experto en los temas de salud pública, sobre todo el tema de la vacunación, pues fui yo al grupo de expertos en nombre del Comité de Bioética y propuse que también fuera un compañero mío, el profesor Vicente Belver, que es justo el que está con corbata al otro lado, junto al Álvaro de la Gándara con corbata verde, pues en el extremo izquierdo de la foto está Vicente Belver, que es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia. Estamos los dos trabajando en la estrategia. De hecho, el documento de la estrategia y las 3 actualizaciones, pues veréis que en la portada figuramos Comité de Bioética de España, los dos en representación del Comité de Bioética. También hay una persona que está trabajando mucho en la pandemia, aparte de la secretaria del comité que está en el centro, que Alberto la conoce perfectamente, Emilia Sánchez Chamorro, que es una persona emblemática en el mundo sanitario español, que es nuestra secretaria, está trabajando mucho en el Carlos III en tema de pandemia. Y luego, al otro lado justo de la foto, en el lado derecho de la foto, está Pablo Fernández Muñoz, que ya no es miembro del comité, aunque lo tengo en la foto. Es el consejero de Sanidad de Asturias, que tuvo que dejar el comité porque es incompatible con un puesto político, y él está trabajando mucho en la COVID y mucho en el Consejo Interterritorial, que acaban de salir ahí, y está la ministra, justo me parece ahora mismo hablando. El Comité de Bioética de España no ha hecho ningún informe. Hemos estado muy activos durante la pandemia. No hemos hecho ningún informe sobre la priorización de la vacuna. Hicimos, lo comentaré uno, que pues ha sido en cierto modo polémico en algunos sectores, sobre la priorización de los respiradores, pero no hicimos ninguno sobre la vacuna, pese a que teníamos un informe en el 2016 sobre el rechazo a las vacunas, un informe que algunos hace 5 años nos dijeron de qué estábamos hablando, que ese tema tampoco era de actualidad. Pues ahora este informe, 5 años después, renace y cobra una actualidad enorme, más aún con el debate que tenemos hoy en los medios con la proposición de ley de Galicia, que de hecho cuando acabe aquí me ha pedido un canal de televisión que entre en el telediario a preguntarme sobre este tema, y esta mañana sí que me han llamado La Voz de Galicia, un medio francés, el periodista Láser, porque ha generado un debate enorme lo que propone el Parlamento gallego, más interesante, donde se están diciendo algunas cosas ciertas y otras cosas que son falsas, y luego en el debate lo podemos comentar. Pues sí que hicimos este informe en su momento. Hemos hecho un informe también interesante en el que hablamos de la racionalización de recursos, o mejor dicho, distribución de recursos sanitarios, que tiene que ver con lo que estamos haciendo en la priorización, en el grupo de expertos. Por tanto, también tenemos ahí un marco teórico, ético, de lo que es la distribución de recursos sanitarios en una situación de escasez, cuando hay más demanda, como ocurre en las vacunas, que oferta, que dosis. Pero no hemos hecho ningún informe. ¿Por qué? Porque estamos trabajando de una manera distinta. El comité, en vez de proponer una estrategia de vacunación o unos elementos éticos para la toma de decisiones en la estrategia de vacunación, está trabajando en el grupo de expertos. De hecho, hoy hemos tenido de 12:30, que yo me he tenido que incorporar tarde por otra charla, a 3:30 que hemos acabado, hemos tenido una reunión donde hemos estado discutiendo temas como los que ha comentado Ángel, pues el tema de una unidosis para las personas que ya han pasado la enfermedad. El tema también, por ejemplo, de los reclusos, en qué nivel de priorización los situamos, las personas que viven en instituciones penitenciarias, y otra serie de cuestiones que hemos estado discutiendo. Está siendo un trabajo intensísimo. De hecho, esta madrugada mi compañero Vicente ha estado escribiendo en la 4ª actualización, que va a salir en breve, unas cuestiones éticas. Yo esta mañana me he levantado y me he encontrado con que el sistema de la universidad se había caído y no he podido trabajar hasta las 8:30, y he estado revisando lo que había hecho Vicente, o viendo y completándolo. O sea, trabajamos fin de semana, trabajamos en Navidad, pero la verdad que es una tarea bastante apasionante, y además pues el Ministerio no nos escucha. El Ministerio, la ministra, el otro día en la comparecencia que tuvo la actual ministra, citó la palabra ética, ¿no? Creo que unas 15 veces, habló de una estrategia basada en robustos principios éticos.
y citó muchos de los principios que nosotros habíamos ahí desarrollado, conjuntamente el grupo, y luego el propio ministro ella también hablaba de que tenemos una estrategia de vacunación con sólidos argumentos éticos. Por lo tanto, se le está dando importancia. Y por eso digo que no hay un informe del Comité de Bioética, como ha hecho el Comité Alemán de Ética conjuntamente de otras instituciones, sino que estamos trabajando en el grupo de expertos. Informamos a nuestros compañeros de cómo va todo y por eso hace poco, antes de Navidad, emitimos una declaración del Comité de Bioética de España sobre la estrategia, donde decíamos que el comité no había hecho un informe sobre este tema, cuando hemos hecho sobre otros temas durante la pandemia, porque estábamos trabajando de una manera distinta a través de la representación del comité por 2 de sus miembros en la propia estrategia. No tiene sentido, si estamos trabajando en la estrategia, orientando esa estrategia hacia los principios y valores éticos, que hagamos un informe, sería contradictorio. Es decir, el comité está representado y trabajando en esa propia estrategia. Por eso no hay informe. Yo lo he dicho en varios sitios, la palabra, si a mí me preguntaran, ahora que hace poco se eligió la palabra de moda del año 2020, ¿cuál es la palabra de moda? Si fuera desde el punto de vista de la bioética, yo diría que la palabra es priorizar, prioridad, es la gran palabra para mí. Si la palabra puede ser mascarilla, puede ser vacuna, puede ser COVID-19, si fuera en el terreno de la bioética es priorizar, dar prioridad. Priorizar, dice el diccionario de la academia, que es dar prioridad a algo, prioridad es anterioridad de algo respecto a otra cosa en el tiempo o en orden. La priorización también lo digo, lo hemos dicho en un informe, en el informe del Comité de Bioética sobre la crisis de los respiradores, que la priorización es algo consustancial a la medicina, es decir, pensar que la medicina está sometiéndose a una tensión terrible porque ahora hay que priorizar, no, porque permanentemente en sanidad, y Alberto trabaja en la administración pública y lo sabe, y Carlos es médico, lo sabe, estáis permanentemente priorizando, porque pues a veces llega más gente a urgencias de lo que se esperaba, a veces piden una UVM más gente esperada, estamos permanentemente priorizando, en el catálogo de prestaciones se va priorizando qué prestaciones incluyen o no se incluyen. De hecho, la priorización es una de las características de sistemas como el nuestro, que es universal. Todo para todos y ya es imposible, por tanto la priorización es consustancial a la propia naturaleza del sistema sanitario, que es universal. Por tanto, no debe ser visto como algo raro, como tampoco lo son los conflictos. Las decisiones en el ámbito de salud afectan a valores tan importantes como la vida e integridad y, por tanto, ni la medicina está desacostumbrada, o sea, no es algo extraño la priorización por la medicina, ni tampoco los conflictos éticos. Por lo tanto, la estrategia de vacunación es algo que a lo mejor por su notoriedad o por la relevancia, por lo que estamos viviendo, tiene una especial importancia, pero es algo que es habitual en el ámbito sanitario. Luego también es importante esto, yo creo que se está haciendo bien, porque aquí las sociedades científicas están representadas, varias de ellas, y luego todo lo que nos envían lo leemos y lo analizamos detenidamente, porque es muy importante el papel. Pero la priorización, la determinación de cómo se distribuyen los recursos nunca lo puede hacer una sociedad científica. La sociedad científica fija la buena praxis, la lex artis, pero la decisión sobre la asignación de prestaciones públicas de salud, como son las vacunas, solo la pueden hacer los poderes públicos, y así lo está haciendo. Lo que pasa es que en este caso se está haciendo de una manera, yo creo, que está funcionando bien, que es a través de un grupo de expertos, a través de una comisión de salud pública, a través del Consejo Interterritorial y de la ponencia de vacunas. Por tanto, estamos trabajando todos conjuntamente. Cuanto más personas trabajemos, más tiempo tengamos para el diálogo, para el debate, pues mejor será la estrategia. Por tanto, ¿quién está tomando las decisiones? Los poderes públicos, pero usando a un grupo de expertos, que son los que estamos suministrando pues, ideas, reflexiones, y que nos están escuchando a todos mucho. De hecho, las reuniones que tenemos todas las semanas se nos escucha, pero luego estamos permanentemente mandándonos email. Yo acabo de recibir una contestación en un email de la responsable de instituciones penitenciarias, que está en el grupo también con el debate sobre la vacunación de las personas en el ámbito penitenciario. Luego, el tema también que yo lo comparo, es interesante, con la primera crisis que llamamos la crisis de los respiradores. Yo creo que en ese momento las cosas no se hicieron del todo bien. Y no estoy criticando a la Sociedad Española de Medicina Crítica y Medicina Intensiva. De hecho, hace poco me escribió una médico diciendo que había leído un artículo mío publicado en la revista Igualdades del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que lo escribí con Vicente Belver, y decía que este artículo le parecía que atentaba realmente contra la profesión, contra ellos, que habían intentado hacer lo mejor posible. Es que lo decimos en el artículo. Nosotros no criticamos las recomendaciones que hizo esa sociedad científica porque creamos que lo hizo mal, con intención. No, yo creo que a lo mejor hay conceptos que podrían haberse revisado por un jurista, como he dicho, y a lo mejor hay términos que se hubieran entendido bien. Pero es que lo que hizo la sociedad científica es lo que no hacían los poderes públicos. Tuvo que hacer algo porque realmente los intensivistas tienen que contar con unas herramientas. ¿A quién le corresponde
correspondía haberlo hecho? Hubiera correspondido haberlo hecho. Yo creo que a los poderes públicos no lo hizo. En ese momento se hizo mal, no la sociedad científica, sino los poderes públicos y el Ministerio. De hecho, el Ministerio hizo un segundo informe de contenido ético, que fue al final un informe de contenido eminentemente ético por un comité creado ad hoc, que venía a decir lo mismo que decía el Comité de Bioética de España. O sea, el Comité de Bioética de España hace un informe criticando el que no se haga un informe técnico de priorización y se acaba haciendo un informe, una estrategia de priorización de los respiradores y las medidas de soporte vital y se hace al final otro informe ético, o sea que todo fue un poco. Pero yo creo que ahora las cosas se hacen bien y no lo digo porque esté yo en el grupo de expertos, porque podría estar otro compañero mío, sino porque realmente vengo trabajando con un grupo multidisciplinar, muchos de ellos, Ángel Gil los conoce desde hace muchos años, yo también los conozco, Javier Moreno, que también el tema de las vacunas le gusta, los conoce, y muchos de ellos pues son gente que conocemos de toda la vida, a Mos, a David Moreno, y muchos otros pues los conocemos, son gente que está ahí trabajando, entonces son la gente que sabe de vacunas. Entonces yo creo que las cosas están haciendo muy bien. Es decir, si me preguntaran, ¿hemos aprendido algo en esta pandemia en el ámbito de la bioética? Yo creo que sí, hacer las cosas un poco mejor si lo comparamos con lo que ocurría antes. Y vuelvo a insistir, no por responsabilidad de la sociedad científica, como ahora una sociedad científica no podría ser la que nos dijera cómo se distribuyen las vacunas, porque esto no es un tema de vacunas, es un tema de personas que hay que vacunar. Lo que decir es sobre personas, no sobre vacunas. Y luego esta priorización, a diferencia de la que tuvo que hacerse en marzo-abril, es mucho menos dramática. Eso también es verdad. Es mucho menos dramática por un motivo. Porque la priorización de marzo-abril, y si hay algún intensivista me puede corregir, porque a lo mejor me estoy equivocando, pero yo la entendí como una priorización más una exclusión, una priorización en sentido lato, no en sentido estricto. ¿Por qué? Porque teníamos un respirador y 2 personas, había que decir a quién se le daba. Por tanto, era una priorización de la exclusión. A uno se le daba, a otro no. Aquí es una priorización en el tiempo. Es decir, todos vamos en principio a recibir la vacuna, lo que pasa es que uno se les va a recibir antes. Por tanto, el calado, el dramatismo de esta priorización, por mucho que genere situaciones de tensión a quienes se vacunan, es muy inferior a la que se vivió. Es decir, fue mucho más dura la priorización de marzo-abril que esta, que es una priorización difícil, nos está llevando mucho trabajo, pero realmente no estamos excluyendo a nadie. Estamos despriorizándola en el tiempo. Todos vamos a recibir la vacuna y que tenemos que ordenar, como se hace normalmente en urgencias, en un servicio de urgencias. Salió este artículo que fue muy interesante, donde un investigador español fuera de España había hecho un estudio donde sugería vacunar primero a las cajeras. De hecho, a mí me entrevistó El País y me preguntó por esto porque me entrevistó casualmente al día siguiente de este artículo, y yo fui crítico con ese trabajo, pero no con la persona que lo hizo. Dije que eso era excesivamente utilitarista y que yo creía más en un modelo más teleológico, más que deontológico utilitarista. Y al final, pues me hizo gracia porque el padre de este investigador me escribió y el propio investigador me escribió diciendo que se habían malinterpretado sus palabras y que él lo que aportaba era algo, y yo así lo entendí. Yo le aportaba un elemento más. De hecho, en el grupo de expertos hay matemáticos también que están analizando. Y lo que hemos propuesto como priorización, por ahora las matemáticas también dice que hemos acertado. De hecho, antes lo ha comentado Ángel, hemos priorizado primero por criterios esencialmente éticos y también científicos a los mayores ingresados en residencias, y parece que hemos acertado con los resultados que ha generado en la residencia esta tercera ola. El virus ha entrado igual que antes, pero no ocasiona el daño que ocasiona esta vez. Criterios de priorización tenemos varios. ¿Cuáles son? Pues el de mayor utilidad para el mayor número posible, eso es utilitarismo puro y duro. Esto no tiene en cuenta que, por ejemplo, el virus no nos trata a todos por igual, el principio de equidad, el principio de vulnerabilidad, la protección de las personas en situación de discapacidad. El utilitarismo es interesante pero insuficiente. O sea, el mayor beneficio para el mayor número de personas es interesante. Si hubiéramos usado este criterio, no estaríamos vacunando a los mayores de 90 años. Estaríamos realmente vacunando a los jóvenes. ¿Por qué vacunamos a los mayores de 90? Porque realmente el virus no se porta igual que los mayores, con los más jóvenes. Este es un virus etario, que tiene en cuenta la edad. Va a matar a los mayores y a los jóvenes no los mata. Hay otros virus que atacan mucho a los niños. Por lo tanto, ¿es justo tratar igualmente a los mayores a los jóvenes? No, es absolutamente injusto. Y además, como decía antes muy bien Ángel, aquí no estamos luchando contra el riesgo de transmisión, que de hecho la vacuna no lo elimina absolutamente, aunque yo creo que lo mitiga. Estamos luchando contra el riesgo de mortalidad, contra el riesgo de morbilidades graves. Luego también el criterio del primero que llega, primero que se le da. Imaginaos que al que vive cerca del centro de salud tampoco es un criterio éticamente correcto. Fair innings, los que ya han vivido una media por encima de la normal, pues ya son años regalados, por tanto también no hubiéramos vacunado a los mayores en residencia, hemos empezado por los más jóvenes. El criterio, el primero que paga, obviamente aquí no. Y luego el de responsabilidad punitiva, por ejemplo, el que más se cuida, pues no merece más. Oiga, usted se ha cuidado, usted no tiene enfermedades, por tanto presumo, pues tampoco.
Hay otro criterio que es el azar, echar una moneda. Se podría haber sorteado como la gente que iba a Vietnam con Lyndon B. Johnson, pues los del número tal, pues hoy se vacuna. Pues tampoco nos parece justo, porque es tratar a todos por igual cuando no somos todos iguales. ¿Cómo hemos trabajado en la estrategia? Hemos trabajado con unos principios éticos, hemos valorado unos riesgos y hemos valorado unos grupos. Era muy importante valorar los grupos para saber en esos grupos de cuántas personas hablamos, porque si decimos, vamos a vacunar primero a los mayores en residencias y resulta que los mayores en residencias son 10 millones, no tenemos dosis. Por tanto, tenemos que saber qué significa cada grupo para, contrastando ese número de personas que supone ese grupo con el número de dosis que esperamos recibir, pues ese grupo se puede priorizar o no, se pueden priorizar todos o nos plantea dudas la priorización o dificultades, logística en la priorización. Los riesgos, hemos definido 4 riesgos: el riesgo de mortalidad, que es el más importante, el riesgo de transmisión, el riesgo de exposición, los que más se exponen pues pueden ser priorizados, por ejemplo, los sanitarios que se exponen permanentemente para luchar contra esta enfermedad, y luego también lo que os decía, principios éticos, que ahora os lo comento. Aquí tengo los principios, los tenéis en la estrategia, los comento rápido. El principio de igualdad, es decir, que todos deben ser tratados como seres humanos. Por ejemplo, las personas con discapacidad, los mayores no deben ser tratados como personas de peor valor. Todos tenemos que ser tratados, las personas también en función de su edad, su sexo, todos tenemos que ser tratados por igual. El principio de necesidad, aquellos que más lo necesitan. Por ejemplo, ahora estamos discutiendo la priorización de los reclusos, porque a lo mejor ellos lo necesitan más. Ellos no son libres de moverse. Tampoco es que seamos todos muy libres, pero es verdad que la privación o la limitación de la libertad de un recluso es muy superior a la nuestra. Ellos no son libres de moverse de un lugar a otro. Ellos están confinados obligatoriamente en un lugar, además en un contexto de mayor vulnerabilidad. Los sanitarios, por ejemplo, también lo necesitan más, porque si ellos están ahí en el frente, pues realmente el principio de necesidad informa a favor. Este fue un principio que incorporó Vicente Belver porque inicialmente no estaba, pero nos dimos cuenta que nos faltaba un principio, y era el principio de necesidad, y él lo construyó y lo aportó. Yo creo que fue muy acertado, porque aparece en las actualizaciones, lo veréis muy citado, y de hecho la ministra el otro día lo citó varias veces, en principios tan importantes como el de necesidad. El de equidad también es muy importante, como decía, es muy importante tratarnos a todos por igual, pero tener en cuenta que el virus y la enfermedad no nos trata como iguales. El virus, os digo, es etario, o sea, es etarista, es edadista, va a atacar más a los más mayores. Por tanto, si yo vacuno por igual, por ejemplo, vacuno por la letra del apellido, lo mismo a jóvenes que a mayores, pues en el fondo no estoy tratando iguales por igual a personas desiguales. Por tanto, no estoy siendo justo, porque la justicia significa dar a cada uno lo que se merece. Y si el virus no nos trata a todos por igual, pues hay que tratar desigualmente a los que no son tratados por igual por el virus. La protección de las personas con discapacidad, aquí hubo un debate muy interesante, porque claro, no podemos tratar a las personas con discapacidad como desiguales, porque ellos están reivindicando la igualdad. Hay una convención que nos dice que son ciudadanos de primer nivel como los demás, el mismo nivel que los demás. Por lo tanto, ¿a quiénes hemos priorizado? Y aquí, por ejemplo, María Gálvez sí que nos ayudó a completar esto. A las personas que realmente tienen una gran discapacidad, una situación reconocida legalmente o situación análoga. Es decir, hay personas con discapacidad que no tienen que ser priorizadas, que son como cualquier ciudadano, personas que por las comorbilidades asociadas a discapacidad tampoco se puede presumir una evolución peor de la enfermedad, pero hay personas con discapacidad que su problema es que necesitan ser apoyadas por otros, ser cuidados por otros. Por tanto, necesitamos protegerles a ellas, también para proteger a esas personas, para proteger también a su cuidador, porque si el cuidador enferma, esa persona se queda absolutamente desvalida, se queda en una situación de absoluta vulnerabilidad. Por tanto, protegemos a las personas con discapacidad y a su cuidador. Aquí hay un debate interesante, ¿a cuántos cuidadores tenemos que proteger? Porque hay familias que nos dicen, claro, es que a mi padre le cuidamos 10, pues mal hecho, porque si le cuidamos 10 no estáis llevando a cabo las medidas que nos exigen las autoridades públicas en la pandemia. Y hay gente que está diciendo que como cuida al familiar hay que vacunarles, estaría saltando el orden de priorización, y hay que recordar que lo que tenemos que luchar ahora es contra el riesgo de mortalidad. Cada vacuna que le demos a una persona que no sea mayor, estamos exponiendo a personas mayores a morir. Por lo tanto, eso tenemos que tenerlo en cuenta todos. Entonces, estamos discutiendo, se lo damos al cuidador profesional, pero si un familiar también le cuida, se lo estamos dando a uno, se lo damos a dos. Ahí hay un debate también interesante. Y obviamente la gente presiona, la gente quiere ser priorizada, pero hemos pasado de la desconfianza a que todo el mundo ahora quiere ser vacunada, y eso lo estamos discutiendo. Y hemos tenido ese debate, un debate difícil. A un familiar y a un cuidador, a dos familiares, a todos. En alguna comunidad autónoma han optado por cuidador y un familiar, al menos, porque al menos hay uno que le cuida, pero no todos pueden estar. Y además muchos de los que están pidiendo la vacuna diciendo que cuidan, sabemos que luego no van a cuidar, o sea que tampoco se nos vamos a engañar, que luego no son los que aparecen por ahí precisamente. El interés superior del menor, pues digo que protegemos al discapaz, a la persona con grave discapacidad y a su cuidador, porque esa persona tiene una dependencia de alguien. El que le cuida no puede enfermar y a veces tiene unas comorbilidades que hacen presumir que la enfermedad. También a los menores. ¿Cómo protegemos a los menores? Sobre todo, por ejemplo, protegiendo a los profesores. Si protegemos al profesor, protegemos el derecho a la educación del menor. El beneficio social también, el riesgo socioeconómico, que es importante.
también tenemos que tenerlo en cuenta. Es decir, tampoco nos trata a todos por igual. Nosotros podemos teletrabajar, muchos que estamos aquí, pero es que hay gente que no puede teletrabajar. Y por eso hay sectores socioeconómicos a los que hemos empezado con los servicios esenciales. Luego tenemos que plantearnos, hemos discutido, ahora hay que empezamos con los camareros y los cajeros o no. Pues también tenemos que ir a, como bien nos dice, lo conoce Alberto, Mariló, que es la responsable de vacunas, pues también tenemos que ser flexibles y factibles. Tenemos que hacer una estrategia razonable, no muy complicada, porque si hacemos muchos subgrupos, al final la estrategia es tan rica éticamente que se hace imposible. O sea, tenemos que combinar factibilidad con riqueza ética. La reciprocidad, los médicos se exponen y solidariamente tenemos que protegerles a ellos, son los que más exponen, los bomberos se exponen, los policías se exponen. Estos son los criterios de riesgo que ya os he comentado. Luego también el tema de la factibilidad, la eficiencia, es decir, aquello que sea factible. Estamos discutiendo hoy, por ejemplo, los reclusos. ¿Merece la pena vacunar a los reclusos por tramos de edad? O ya que se va a una prisión, no se les vacuna ya a todos. ¿Para qué se va a ir y vacunar a los de 50, 60? Pues a lo mejor en la prisión es mejor ir y vacunar a todos. A lo mejor estamos vacunando a personas de 20 años, pero vamos a ir a la prisión, pues ya que se va una vez. Además, eso lo va a cumplir los servicios médicos de instituciones sanitarias y instituciones penitenciarias, que es más rápido. Estos son los grupos que conocéis, estamos trabajando. De hecho, una cosa buena de la pandemia es que, perdón, de la estrategia es que no ha anunciado los grupos. Ahora vamos a anticipar algunos. ¿Por qué? Porque es muy importante el contexto. La estrategia, voy a insistir y ya voy acabando y lo dejamos para el resto para el debate. La estrategia es viva y como estrategia viva debe adaptarse a un contexto. Esta pandemia también es muy viva, por lo tanto la estrategia es viva. Si hubiéramos sacado los grupos, desde el principio, todos ya clasificados, hubiéramos generado falsas expectativas. ¿Qué es importante? ¿Cuál es el contexto de la pandemia? ¿Estamos en una tercera ola o no? Eso determina mucho. Cuanto más ola haya, más rápido hay que correr con los mayores que están más expuestos. Segundo, ¿qué número de dosis tenemos? Tercero, no es lo mismo tener dos vacunas muy similares, como ha contado Ángel, que tener una tercera vacuna AstraZeneca que en principio se ha optado porque no está indicada para mayores. Eso nos ha complicado la estrategia porque hemos tenido que abrir un segundo brazo y no seguir utilizando esa vacuna AstraZeneca en los mayores que nos hubiera gustado, sino dársela a otras personas, que ha permitido que trabajadores esenciales y docentes vayan a recibir esa vacuna, pero no los mayores, por tanto. O sea que hay muchos elementos que hacen que la estrategia deba ser viva, que deba ir adaptándose y por eso estamos permanentemente. Ya ahora va a salir, como os decía, la cuarta actualización. Si vais a la página veréis la estrategia, primera actualización, segunda, tercera y se publica la cuarta. Todas ellas, por cierto, tienen, sobre todo la segunda, tercera y ahora la cuarta, un gran componente ético, que yo creo que también es importante. Hicimos un cuadro y yo estoy contentísimo de este cuadro porque hasta metimos, en un cuadro está resumido todo, el riesgo. Cada uno de los riesgos, alto, muy alto, esto es como, digamos, el cuadro de mando. La estimación de la población, el grupo, lo que supone cada uno y los principios éticos aplicables que justificarían priorizar o no priorizar, cada uno clasificado. Y hemos hecho este trabajo, la verdad que lo hizo Aurora Limia recogiendo ideas de todos, me parece extraordinario. Como digo, es viva y número de dosis, contexto pandemia, modalidades vacunas, las evidencias científicas. Ahora nos dicen pues que Astra parece que tiene más eficacia. En Israel los datos están siendo buenísimos, los datos de Reino Unido, por tanto las evidencias científicas, por ejemplo, que no se puede aplicar, como decían, que la vacuna a los mayores de 55, solo 18 a 55, pues a lo mejor en breve se nos informa que la vacuna es igualmente eficaz en los mayores de 55, por tanto cambiaría. Y luego dejamos por luego para el debate temas que nos quedan, y yo los lanzo. Nos queda el debate de si puedo obligar a vacunar, nos queda el tema de Galicia, que es interesante. Y si, por ejemplo, planteamos un debate, ya acabó, Alberto, un debate también interesante. Si pues yo, por ejemplo, imaginaos que yo voy al sistema de cherry picking, que dicen, el optar, el elegir la cereza, el elegir la vacuna. Va. Yo ahora estoy priorizado y me van a dar, imagínate, voy a decir una vacuna, Astra, no por meterme con nadie. Entonces me dan Astra, pero prefiero Pfizer. Entonces yo voy a esperar para ver si luego me dan Pfizer. Entonces, si alguien que es priorizado decide, rechaza la vacunación y luego quiere vacunarse, ¿qué hacemos? ¿Le castigamos, le sancionamos? Hemos decidido que no, pues que en el momento que quiera vacunarse. Es verdad que también se está exponiendo. Por lo tanto, que cada uno decida lo que quiere hacer. Lo que está claro es que si el virus no nos trata a todos por igual, de hecho tenemos que priorizar, y hay un riesgo de mortalidad en determinados grupos de la población evidente, lo que no se puede es elegir vacuna. Las vacunas tienen que establecerse a quién van destinadas en función de los criterios que estamos manejando. No cabe elección, porque en el fondo estaríamos dando a lo mejor vacunas, como estaríamos quitando las vacunas de Pfizer y Moderna, que en principio son más eficaces en más mayores, quitándosela a los mayores para ser otras personas. Por tanto, la elección yo creo que no cabe y se está haciendo bien. Pero es verdad que Astra nos ha complicado no porque sea una vacuna mala, todo lo contrario, es una vacuna muy segura, sino porque en principio nos ha decidido no aplicarlo a mayores de 55. Por tanto, nos ha abierto otro brazo. Y lo último, y acabo con esto, muy interesante.
Esto también pongo que es Vicente Bleber, mi compañero, porque es una idea que aportó él y en el Ministerio ha gustado y yo la estoy repitiendo. Y tiene que ver con lo de Galicia. La estrategia no dice que la vacunación sea voluntaria, dice que la vacunación es no obligatoria. Es distinto decir que la vacunación es voluntaria que es no obligatoria, porque aunque hay matices, es un matiz mínimo, pero es distinto. Lo que estamos diciendo es que la decisión del que acepta vacunarse y el que no, legalmente no tiene consecuencia, tiene la misma consecuencia. Desde el punto de vista jurídico no hay diferencia, pero desde el punto de vista ético sí hay diferencias. No puede ser tratado igual el que considere igual el que se vacuna que el que no se vacuna. El primero, su decisión es virtuosa y el segundo, su decisión no es solidaria ni virtuosa. Es decir, el que no se vacuna no está actuando éticamente bien, aunque legalmente no tenga consecuencias su conducta, y eso es porque ahora mismo no es necesario, la vacuna está teniendo éxito por ella misma, vamos a llegar al 70% pese a la insolidaridad de algunos. Y, por ejemplo, si hablamos, que eso lo dejaremos para el debate también, del certificado pasaporte inmunidad, tan de moda, tema apasionante, y ahí he volcado en LinkedIn un vídeo que tuve ayer un debate con Íñigo de Miguel, pues yo le puedo dar a lo mejor el pasaporte certificado al que ha aceptado vacunarse, porque ha actuado virtuosamente y no dárselo al que no se ha vacunado. Yo no le estoy sancionando, le estoy dando a alguien un beneficio porque éticamente ha actuado. Por eso digo que la vacunación en la estrategia no es voluntaria, es no obligatoria y ese matiz es importante. Aquí os pongo. Esto lo comentaremos después. Alguna cuestión del consentimiento en preguntas mejor. Y yo creo que, ya acabo, abrimos una puerta a la esperanza. Si hubo cosas que a lo mejor no se hicieron del todo bien por parte de los poderes públicos en la priorización de los respiradores, pues ahora realmente se empezó a trabajar en esto a finales de septiembre, antes de que haya las vacunas. Yo creo que se ha desarrollado una estrategia que puede ser criticable y puede ser mejorable, pero al menos lleva muchas horas de trabajo detrás, con mucho tiempo, que nos han dejado espacios para reflexión, para opinar, escuchándonos a todos, y de todos hemos aprendido. Yo he aprendido muchísimo de mis compañeros, de los expertos con los que estoy día a día. Hoy le he dado la razón a Manuel de Zaragoza y me he dado la razón a mí de Valencia, que nunca me la da, y yo le doy la razón a Ángel Portela, y a Agustín Portela, estamos todo el día discutiendo. Yo creo que esto nos ofrece algo importante, que es que la ética sirve. Hemos aplicado criterios éticos robustos y resulta que las cosas se han hecho, parece que bien. Hemos salvado a muchas personas mayores de morir, por lo tanto la ética sirve, no solo la ciencia. Yo creo que esto nos abre una esperanza de que las cosas se pueden hacer mejor. Y yo siempre acabo con esta frase de Miguel de Unamuno. A mí la ciencia me encanta, pero la ciencia no tiene que tener la única ni la última palabra. Creo que los científicos tienen un papel muy importante en esta pandemia, tanto en el grupo de expertos como en la sociedad, pero no estamos decidiendo sobre vacunas, estamos decidiendo sobre personas. Por lo tanto, la ciencia aporta elementos de toma de decisión sustanciales, pero no únicos. Estas son decisiones también que tienen un calado político, un calado jurídico, un calado ético, un calado sociológico, un calado económico. Y todas ellas hay que conjugar. La ciencia tiene una voz importante, pero la única, y por eso lo decía Unamuno. Ojo con el cientificismo, que es una enfermedad a la que no están libres ni siquiera los hombres de ciencia. Bienvenida sea la ciencia, pero para sentarse con los demás y hablar con los demás, no para ser la única que habla. Y con eso lo dejo y muchísimas gracias, Alberto. Pues muchas gracias, Federico. Muchas Además gracias. que dejo para el debate de vacunación obligatoria, que podemos hablar, pasaporte y el consentimiento escrito verbal, pero eso lo podemos dejar para después. Sí, yo lo de la vacunación, también lo tenía aquí preparado para pasártelo, si no aparecía, porque entendía que iba a aparecer. Muchísimas gracias. La verdad es que has presentado, yo creo, de forma excelente los diferentes problemas éticos que se han planteado en la vacuna. Yo, cuando hablabas, pensaba que, claro, a todos ahora nos afecta la vacuna porque este es el ejemplo de los 2 huevos fritos con bacon, ¿no? Donde sabes que en el bacon el cerdo se implica porque pone su bacon y la gallina solo participa porque pone el huevo. Y en esto de la vacuna todos somos bacon, porque todos nos implicamos y a todos nos afecta. Con lo cual, cuando a ti las cosas te afectan, es cuando realmente todos estamos interesados, todos queremos o no vacunarnos. Hay otro tema muy importante, si tendríamos que vacunar a los equipos directivos, por ejemplo, de los hospitales, que como sabes ha habido dimisiones y ceses. Se han vacunado todos, Alberto, se han vacunado todos. No, me refiero desde el punto de vista ético. No, si se han vacunado todos, ya da lo mismo. Ya da lo mismo. Ya, bueno, pero es un tema que yo creo que socialmente... Ya, pero el ser y el deber ser, Alberto, es distinto. Ya lo sabes. O los consejeros, por ejemplo, o quien dirige las estrategias a nivel nacional, ¿no? Es decir, este es un tema que dejamos para luego, porque ahora tenemos la tercera participación, que es la de María. Antes de que participe María,
quiero dar las gracias a Pfizer, que ha sido la empresa que nos ha promocionado para poder hacer este webinar. Estamos encantados con ellos y el apoyo que nos ha dado y las facilidades que nos ha puesto. Así que muchísimas gracias. Y también deciros que tenéis un apartado de preguntas y respuestas, ya hay varias, porque el chat no es para preguntas. Quien quiera preguntar lo pone en preguntas y respuestas y ya sí. Ya, María, primero 1000 disculpas porque damos unos minutos de retraso, no muchos para lo que es habitual. María hoy representa a los pacientes. Es la directora general de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes y yo tengo que decir que pese a que soy médico, a que tengo un máster en Derecho, mi representante es María porque yo tengo más de 60, soy hipertenso y no estoy vacunado. O sea que, quiero decir, yo ahora mismo voy con María porque me siento muy implicado en este caso con lo que ella nos va a contar. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad Complutense, tiene varios posgrados, tiene una trayectoria larga trabajando por la mejora de la calidad de vida de los pacientes, es una socióloga experta en salud, también ha hecho y ha participado en proyectos encaminados a la escucha, es coautora de diferentes estudios y sobre todo yo creo que lo importante es que ella está en el núcleo de esta gran organización de pacientes y por tanto nos puede dar la voz de este grupo que muchas veces es difícil identificar quién nos puede representar a los pacientes y en este caso es María. Así que María, sobre tus espaldas recae al menos la responsabilidad de representarme a mí y de todos los pacientes que estamos escuchando, que somos la mayoría. Porque para terminar te diré que según decimos a veces los médicos, un sano es un enfermo mal diagnosticado, con lo cual en el fondo todos somos pacientes o casi pacientes. Así que cuando quieras, María, muchas gracias. Gracias, bueno, pues gracias por la presentación y por la enorme responsabilidad que depositas. En mí yo sí que, bueno, estoy muy agradecida de poder estar hoy aquí, encantada de escuchar a Ángel y a Federico, porque siempre es un placer escucharles y yo, bueno, voy a poner un puntito de algunas cuestiones sobre todo esto que estamos comentando, ¿no? Dudas y bueno, retos que yo creo que tenemos en la comunicación y en la información de cómo trasladamos esta estrategia y que por lo menos desde la perspectiva de los pacientes, de las personas que conviven diariamente con una enfermedad crónica y muchos de ellos enfermedades de alto riesgo en esta situación, pues nos están surgiendo. Antes de empezar, voy a hacer una pequeña introducción de quiénes somos, porque habrá personas que nos conozcan, que sepan quién es la plataforma de organizaciones de pacientes y habrá quien no. Nosotros somos una entidad que agrupamos a 29 organizaciones de pacientes que trabajan en el ámbito estatal, en una patología en concreto, grupos de patologías relacionadas entre sí, que a su vez estas 29 organizaciones representan a 1.400 asociaciones en toda España que trabajan para dar servicio a casi 600.000 personas con una enfermedad crónica y a sus familias, y en las que trabajan 11.000 personas y por las que pasan más de 70.000 voluntarios anualmente. Estas 29 organizaciones que os comentaba, muchas de ellas las conoceréis. Aquí veis muchos logos, pero seguro que si os digo Asociación Española contra el Cáncer, Esclerosis Múltiple España, la Confederación de Alzheimer, la Federación Nacional de Enfermos Renales, habéis oído hablar de ellos y del trabajo que realizan. Aquí podéis ver qué enfermedades están representadas dentro de la plataforma y yo creo que este es un punto muy importante para lo que voy a comentar ahora, ¿no?, sobre la estrategia. Dentro de la plataforma están las enfermedades oncológicas, las inflamatorias inmunomediadas, las neurológicas, las raras, cardiopatías, enfermos y trasplantados de riñón, hígado y corazón, VIH-Sida, lesionados medulares, daño cerebral y TEA, trastorno del espectro autista. Bien, voy a retraerme un poco antes de esa estrategia. Justo cuando comenzaba, Federico lo decía, en septiembre a trabajar en esa estrategia, nosotros desde la plataforma empezábamos a pensar un poco en lo que estaba por venir, ¿no? Empezábamos a ver que a pesar de que España es el país que mejor tasa de vacunación, que tiene una alta tasa de vacunación, empezábamos a ver que había muchas dudas, que se estaba generando muchísimo miedo por el desconocimiento que había sobre
todos los factores en realidad relacionados con la pandemia, desconocimiento no solo por parte de la sociedad, por parte de los profesionales sanitarios, obviamente, de la administración, y que ese desconocimiento por la incertidumbre de la situación estaba siendo aprovechado por movimientos antivacunas que iban ganando terreno en esa situación compleja y empezaban a cuestionar esa efectividad de las vacunas en general y en concreto de la vacuna que ya estábamos viendo que íbamos a tener en pocos meses contra la COVID. En este contexto, nosotros como organización empezamos a trabajar y le hacemos una propuesta tanto a la asociación, a la EMS, a la Agencia Española de Medicamentos, como al Ministerio, para empezar a trabajar una campaña de concienciación sobre la importancia de la vacunación, ¿no? Preparando un poco a la opinión pública para que estuviera más receptiva con la situación. Y lanzamos la campaña Yo me vacuno, que es este hashtag que lo sigue utilizando el Ministerio para la campaña actual de vacunación contra la COVID, en la que empezamos a generar información de muchas maneras. Aquí os he traído algunas infografías en relación a los beneficios de la vacunación, ¿no? Aquí hicimos infografías, pero también webinars, muchos debates, generamos también un spot, movimos mucha información en redes sociales y tuvo mucho impacto. En este contexto se publica la estrategia de vacunación en diciembre con el objetivo principal que comentaba al principio Ángel, de reducir la morbilidad y la mortalidad causado por la enfermedad mediante la vacunación en un contexto de disponibilidad progresiva de dosis y lo señalo, protegiendo a los grupos más vulnerables. ¿Vale? Esto es muy importante para nosotros porque en ese documento se incluye un epígrafe referido a las personas específicamente con condiciones de riesgo, que se definen como personas con enfermedades crónicas y con algunas otras condiciones que deben tenerse en cuenta de forma especial para la vacunación por su especial vulnerabilidad de COVID, debido al riesgo de complicaciones graves e incluso de fallecimiento por la posible diferencia en respuesta inmunitaria a la vacunación y por el importante porcentaje de población que supone. Con lo cual, nosotros vemos esto y bueno, nos quedamos tranquilos porque pensamos que se nos ha catalogado como un grupo de alto riesgo, como lo que somos, basado en la evidencia científica, y como un grupo al que se va a priorizar debido a esos principios que se señalaban, ¿no? De necesidad y de equidad que señalaba Federico. Pero en la tercera y última actualización de la estrategia de vacunación, vemos que la priorización, como bien explicaba Federico, no se va a hacer, no se incorpora, ¿no? a este grupo de riesgo, sino que se decide hacer exclusivamente por edad. En esta situación, claro, analizamos de nuevo la estrategia y vemos que hay una serie de criterios de riesgo que también explicaba Federico, y perdón por repetirme, pero para nosotros esto es muy importante. Riesgos como el de morbilidad grave y mortalidad, que indudablemente están asociados a las personas con patologías de riesgo, que tienen mayor probabilidad de enfermedad grave o muerte si adquieren la infección. El riesgo de exposición, porque estamos hablando de muchas personas que tienen que acudir con frecuencia a los centros sanitarios donde sabemos que hay unas tasas de contagio bastante elevadas. Y aquí os pongo un caso muy claro. Las personas que tienen que ir a hemodiálisis, personas que tienen que estar en el hospital entre 3 y 5 días a la semana y al menos 4 horas, si no son más horas, para recibir el tratamiento de hemodiálisis. Y que la evidencia científica nos dice que en la primera ola tuvimos unas tasas de contagio altísimas con unas tasas de mortalidad también altísimas. Con lo cual, volviendo a analizar estos criterios de riesgo, pues seguimos sin entender muy bien por qué no estamos priorizados. Entonces decidimos acudir a otras estrategias. Vamos a ver cómo se está trabajando en otros países de nuestro entorno, cómo se está tratando a las personas con una enfermedad crónica. Y nos vamos a Francia y vemos que en la fase 1 están todas estas personas que veis aquí. No es una priorización por niveles, sino que es igual que nosotros hicimos un grupo 1. Bueno, aquí están todas las personas que se priorizan en esta primera fase en enero. Y aquí están incorporadas las personas con una patología de alto riesgo a COVID mediante una prescripción médica,
Es decir, que tiene que haber una prescripción de su profesional sanitario para que sean consideradas como personas de alto riesgo. Y las equiparan a las personas mayores de 75 años, por ejemplo, que indudablemente tienen un alto riesgo, pero que lo hacen de manera paralela. Así que después de analizar la estrategia de Francia, decidimos analizar la estrategia de Italia. Y en la estrategia de Italia establecí diferentes grupos. Estos sí están catalogados por fases. Quiero decir que el primero se hace en las personas extremadamente vulnerables y siguen con las personas de entre 75 y 79 años. Y en esas personas extremadamente vulnerables hay un listado que se puede consultar en el que incorporan a las personas que, según la evidencia científica, debido a su situación clínica, tienen un alto riesgo de mortalidad y de complicaciones. Y después hay otro subgrupo de personas con mayor riesgo clínico que se meten en la fase 4 de la estrategia italiana, que sería como nuestro segundo subgrupo. Sabéis que dentro de lo que son las personas con patologías de riesgo hay dos subgrupos, el que tienen mayor riesgo y los que tienen un riesgo menor. Después analizamos la estrategia de Portugal y aquí también nos encontramos que en la fase 2, la fase actual, la que ha empezado en febrero, priorizan a las personas de 50 años o más con al menos una de las siguientes patologías: insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, insuficiencia renal o EPOC. También personas, patologías que han demostrado evidencia clínica de mayor mortalidad. Y en UK pasa lo mismo, se equipara a las personas clínicamente muy vulnerables, los llaman ellos, a las personas de 70 años o más. Así que después de realizar un poco este trabajo y este análisis, nos surgen muchas dudas, ¿no? Que yo creo que podemos luego hablar en el debate, pero que yo creo que son interesantes que comentemos, ¿no? Por un lado, entendemos que la evidencia científica es igual en todo el mundo y que entonces, bueno, pues nos cuesta comprender por qué entonces en España no se prioriza a las personas con patologías de riesgo y en otros países sí, cuando sí que tenemos una estrategia que además incorpora principios bioéticos que además yo creo que están muy bien establecidos y que hablan de un principio de necesidad, de equidad, de beneficio social que va directamente, está relacionado con nuestra situación, ¿no? Además, por ejemplo, la estrategia recoge el principio de protección del menor, pero no se recoge, por ejemplo, la necesidad de proteger a los cuidados informales de los menores. Cuando yo creo que comentaba Federico, ¿no? Que se protegía al menor, por ejemplo, vacunando a los profesores, perdón. Pero ¿qué pasa con aquellos menores que tienen una situación, están trasplantados, están en un proceso oncológico? Muchos de ellos no están acudiendo al colegio, no están protegidos porque vacunemos a los profesores, tenemos que vacunar a sus familiares, que son los que les van a proteger. Habéis nombrado también la vacuna de AstraZeneca, ¿no? Que se destina a grupos profesionales como profesores, decíamos, logopedas, fisioterapeutas o farmacéuticos. Entendemos que bueno, pues la estrategia ha querido ser conservadora, pero nos planteamos preguntas como ¿qué pasa si alguno de estos profesionales, algún profesor, tiene una patología de riesgo? ¿Debe vacunarse? Y hemos tenido casos ya de pacientes que son logopedas o profesores y que les han dicho que la vacuna que tienen es AstraZeneca y que a pesar de tener una patología de riesgo es la vacuna con la que tienen que vacunarse, no hay otra opción, ¿no? Y esto pues entra un poco en conflicto con esa decisión de ser conservador que entendíamos en su momento y que entendemos, pero entra en conflicto, ¿no? con estas situaciones. Muchas dudas que nos surgen: debemos ser proactivos en la cita de la vacunación, nos preocupa que nos tengamos que desplazar como pacientes a un polideportivo cuando son personas que acuden regularmente a un centro sanitario. Comentabais también que obviamente no se puede elegir vacuna y entendemos que no se puede elegir vacuna, pero ¿y mi profesional sanitario? Según mi estado clínico, mi profesional sanitario podría escoger en un estado, en un momento, una situación en la que hubiese más diversidad, podría escoger la vacuna que mejor se adecua o que él piensa que mejor se pueda adecuar a mi estado clínico. Esto también es una duda que nos surge. Con lo cual, en toda esta situación de incertidumbre, ¿no? Nos planteamos que tenemos que avanzar un poco más en esa comunicación que estamos haciendo como de la estrategia y de la situación que tenemos de vacunación. Cuando hablamos de comunicación en salud,
bueno, yo creo que estos principios sirven de manera general, ¿no? Pero específicamente comunicación y salud, yo creo que son importantes que nos guiemos por ellos, ¿no? Que seamos capaces de trasladar mensajes que sean veraces y que sean precisos, que sean claros, que seamos capaces de explicarlos de manera sencilla y de manera transparente. Y que si quizás no somos capaces de explicar esto, quizás tenemos que echar un paso para atrás y pensar o plantearnos si hay que cambiar algo para que seamos capaces de poder explicar a las personas qué medidas estamos tomando, ¿no? Y por qué. Cuando hablamos de comunicación en salud, ahí no hablamos de una comunicación en general. Nosotros, por ejemplo, estamos muy preocupados con el tema de las pseudoterapias y el hacer una mala comunicación sobre un tema de salud puede tener una repercusión grave sobre el paciente, ¿no? Podemos estar creándole una desinformación o unas dudas sobre un tratamiento específico que puede impactar en su salud. Otra de las cuestiones que planteamos es que los pacientes necesitan confiar en las administraciones y en los profesionales sanitarios y que por eso es todavía más importante esa transparencia. El lograr también que haya una paridad en la comunicación, ¿no? Que no utilicemos un tono paternalista, sino que seamos capaces de explicar las cosas de tú a tú. Y yo creo que un aspecto muy importante en esta situación, que es una situación realmente muy compleja y que a veces las informaciones que se generan son muy complejas, y esto a veces nos puede hacer pensar o nos puede resultar tentador realizar o cortar, reducir esa información, ¿no? Y yo creo que es importante que seamos capaces de entender que la información nunca está de más, que todo lo que podamos ofrecer y toda la información que podamos contar es necesaria y que lo que tenemos que intentar es adaptarla y hacerla clara y sencilla. Y ese, por muy complejo que sea, siempre se puede hacer. Los principales objetivos en este sentido de la estrategia tienen que ser concienciar sobre el valor preventivo y la salud de las vacunas. Yo creo que esto todo se ha estado haciendo, ¿no? Poner en valor esa evidencia científica, contribuir a minimizar los mensajes que cuestionan la utilidad y sobre todo proteger a las personas más vulnerables. Y si en esa comunicación que estamos haciendo no logramos hacer sentir a las personas más vulnerables que están protegidas, creo que también hay que replantearse esa estrategia, ¿no? Y ver cómo podemos hacerlo y qué medios necesitamos para hacerlo. ¿Cuáles son los retos de esa comunicación? Pues yo lo comentaba también en el grupo de comunicación de la estrategia, ¿no? Que necesitamos segmentar, que no es igual cuando nos dirigimos a la sociedad en general que cuando nos dirigimos a una persona que tiene una condición de salud delicada, una condición de salud compleja y que quiere conocer cómo le va a afectar esa estrategia o esa iniciativa en concreto a su salud particular, ¿no? Y que es necesario que los mensajes que elaboremos seamos capaces de segmentarlos y de adaptarlos. En España hablamos de 19 millones de personas con enfermedad crónica. Por supuesto, no todas ellas tienen una enfermedad de alto riesgo por COVID, pero sí es necesario que hagamos informaciones específicas para cada grupo de patologías, sobre todo para aquellas patologías de alto riesgo, ¿no? Y que seamos capaces de que esa información pueda responder a las principales dudas que se tenga y que sea de una forma ágil y flexible. No podemos solo elaborar documentos complejos porque necesitamos que esa información llegue a la gente, ¿no? Porque al final lo que necesitamos es que la gente lo entienda y se tranquilice, ¿no? Que se elimine el nerviosismo que puede provocar esta situación de incertidumbre, el estar asustado, ¿no? Debido a la preocupación que se tiene por la condición de salud. Nosotros que hemos hecho un estudio sobre cómo ha impactado el COVID, la situación de COVID en las personas con enfermedad crónica, una de las cosas que más nos llamaban la atención, porque medíamos cómo había sido el impacto en la parte emocional, es que había aumentado 40 puntos la preocupación por la propia salud y las dificultades para dormir y la ansiedad, ¿no? Estamos ante una situación muy compleja que se acrecienta cuando tenemos un problema de salud de base y que hay mucha información, ¿no? Y que genera mucha confusión, con lo cual esto está relacionado con lo que comentaba antes. Y nosotros decidimos no dar toda la información porque creemos que esa información no se va a saber procesar o, por ejemplo, cuando hablamos de los efectos adversos que puedan tener las vacunas, ¿no? Y que yo creo que en algún momento
esa situación salió y se planteó. Yo creo que es importante que la población lo conozca, ¿no? Y en general, si tienes una patología crónica, con más razón. Y es importante porque, primero, porque hay que poder reportarlo, y segundo, porque si no vamos a intentar encontrar información en otros sitios que no estén validados, ¿no? Científicamente, o que no tengan la calidad que se necesita. Con lo cual la información está. Lo que nosotros tenemos que procurar es que se reciba la información correcta. Las claves para ello, pues ser más transparente, humano, lo que comentaba, ¿no? Que sea adaptada, cercana, empática, con el menor tecnicismo posible y que llegue desde muchas vías, ¿no? Que desde los medios más tradicionales a otros medios digitales, en formatos muy visuales o en formatos interactivos. Y por último, quería terminar con un reto que yo creo que es importante, y es que Federico comentaba cómo este grupo no estaba funcionando muy bien porque incluía como muchos perfiles y visiones desde muchas perspectivas, diferentes perspectivas, y yo creo que aquí las organizaciones de pacientes estamos en la estrategia de comunicación, ¿eh? Pero yo creo que las organizaciones de pacientes somos un nexo fundamental para trasladar esta información de interés a los colectivos que representamos y que podemos ayudar a trasladar o a traducir esa información que muchas veces se genera y que es complicado, ¿no? de hacer llegar a las personas que más la necesitan. Así que por mi parte, nada más. Muchísimas gracias, María. La verdad es que me siento bien representado como paciente dentro de esta mesa, y además quiero reconocerte por mi otra faceta como subdirector de calidad de la Administración de la Comunidad de Madrid, que las asociaciones de pacientes nos parecen un elemento fundamental. Yo siempre digo que a veces cuando a ti te piden algo, parece que siempre tienes ese rechazo a tal, pero siempre es una ayuda, el que te ayuden a identificar dónde puedes mejorar, el que te ayuden a comunicar. Por lo tanto, muchísimas gracias. Tenemos muchas preguntas, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a agrupar las preguntas que tenéis cada uno, empezando por Ángel, que ha sido el primer ponente, para que de esa manera, aunque sean varias, podáis hacer una síntesis de respuestas y no alarguemos las preguntas. Luego le preguntaré a Federico, y María, no por nada, por el orden de intervención, luego te preguntaría a ti. Empezamos con Ángel. Tienes algunas preguntas técnicas. La primera dice: ¿cómo se ha logrado aumentar la temperatura de conservación de la vacuna sin afectar a la integridad del RNA? Entiendo que se refiere a la de Pfizer, que es la que necesita más. Luego tienes dos preguntas también de tipo técnico que dicen que ¿por qué no ha sido la Agencia Europea del Medicamento la que ha puesto los límites de edad en el caso de la vacuna de AstraZeneca? Según los estudios publicados, ya han sido las agencias del medicamento las que han optado por una estrategia, digamos, diferente según sus criterios. Piensa el que pregunta, la persona que pregunta, que eso confunde y da poca credibilidad. Además, hace otra pregunta que dice que en la situación actual, si piensa que es razonable seguir vacunando con 2 dosis de Pfizer, lo que tú has comentado, a personas que han pasado la COVID y que tienen títulos altos de anticuerpos. Él dice que conoce muchos casos en el hospital, mientras que hay otras personas que todavía, pues bueno, los mayores de 80 en la Comunidad de Madrid empiezan mañana, pero es verdad que llevan, digamos, un mayor retraso, ¿no? Y luego hay otra pregunta que te dicen que es también es parecida. Dice: con respecto a la estrategia de vacunación de España y dadas las últimas evidencias científicas, se plantea priorizar la vacunación con solo la primera dosis a la mayor cantidad de población, como está pasando en Reino Unido. También sobre la posibilidad de 1 o 2 dosis, ¿no? Estas son las preguntas. Yo te dejo una última para la esperanza, ¿no? Tú, como gran experto, ¿cuándo crees que podríamos tener la inmunidad de rebaño, o por lo menos que podamos volver a nuestra vida más habitual? Esto ya solo por ayudar un poco a lo que tienes que contestar. Bien, pues cuando vamos, quieras, Ángel. Sí, rápidamente. Yo estoy totalmente, bueno, un poco quizás de forma desordenada, pero el tema de la utilización de una sola dosis en aquellas personas que han pasado la enfermedad, yo creo que es algo que poquito a poquito la evidencia nos va mostrando, nos va diciendo, y que yo espero que sea una decisión
que se pueda tomar más pronto que tarde, ¿no? También hay que tener en cuenta que las personas que le han pasado se ha visto que tras la segunda dosis han tenido más problemas de efectos adversos, ¿no? Y eso de alguna manera porque ha habido una hiperrespuesta inmunológica en ellos provocada por la propia vacunación, lo cual pues también pone de manifiesto que muy posiblemente en ese grupo una sola dosis sería suficiente. Respecto a la edad y la Agencia Europea ha aprobado la vacuna de AstraZeneca con el dossier que tenemos y con la ficha técnica que tenemos que yo he presentado, y a mí me parece que cumple perfectamente, ¿no? A mí me da mucho miedo el debate de vacuna buena, vacuna mala, ¿no? Yo creo que tenemos una serie de vacunas que todas ellas se tienen que utilizar. Ayer estaba en una reunión con El Salvador, con Centroamérica, y ellos van a utilizar la vacuna AstraZeneca, ¿no? Con los datos que nosotros estamos llevando para allá y con lo que estamos diciendo, pues al final surge siempre esa sensación de que a mí me van a vacunar con la vacuna mala y ellos están vacunando, los países desarrollados se están vacunando con la buena. Todas las vacunas son buenas, todas las vacunas son eficaces y seguras. El Reino Unido ha vacunado con la vacuna AstraZeneca a toda la población, también en Estados Unidos, y no ha habido ningún problema. Yo creo que aquí hay un exceso de celo. Yo entiendo que puede haber poca muestra en determinados grupos, sobre todo en los mayores de 70 años, pero bueno, al final tenemos que utilizar todas las herramientas que tenemos. Si queremos vencer a este virus, pues evidentemente tenemos que utilizar todo lo que tenemos, ¿no? Desde el punto de vista de la inmunidad colectiva, pues está claro, se habla de un porcentaje de cobertura de vacunación. Yo creo que el objetivo de vacunación que tenemos que perseguir es el de que se vacune el 100% de la población. A mí lo de los objetivos del 70 o el 65 o el 85, el objetivo desde el punto de vista de la administración debe de ser vacunar a la mayoría de la población que podamos. Y eso es lo que de alguna manera hará que se contenga. Mientras tanto, esto yo espero que se consiga para final de este año 2021 y mientras tanto, y mientras esto no se consiga, pues tendremos que seguir con mascarilla, con distancias de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Con las medidas que estamos haciendo y controlando y vigilando la enfermedad. La vigilancia epidemiológica es clave en todo este proceso, ¿no? Y la vigilancia epidemiológica es tremendamente activa, dinámica, y es la que nos va aportando esa incidencia acumulada a 14 días para saber cómo vamos, ¿no? Y eso es un dato fundamental que tenemos que vigilar. Y la parte correspondiente a la temperatura, digamos que ya hay alguna vacuna más, en este caso la de CureVac, que es de RNA mensajero, que se ha visto que de alguna manera la estabilidad térmica podía garantizarse, podía ser mejor, ¿no? También es un dato que yo creo que poquito a poquito va a ir llegando, se va a ir publicando y vamos a ver que de alguna manera la estabilidad térmica será mayor y la podemos utilizar quizás con mejores garantías, ¿no? A temperaturas más razonables. Muchísimas gracias, Ángel. Ahora las preguntas para Federico. Tienes una primera pregunta que dice ¿qué ocurre con un maestro de primaria al que le toca la vacuna de AstraZeneca pero tiene una patología en la que su inmunidad está comprometida por los medicamentos que ha de tomar? Esa es la primera. La segunda te habla de que le parece muy interesante el matiz sobre voluntariedad no obligatoriedad, pero nos preguntan que si conoces algún artículo donde la idea del profesor Belver la pueda leer con tranquilidad o calma. Si no lo tienes a mano, lo podríamos subir a la web de Aegris. A continuación, nos hablan de que hay suficiente evidencia de que demuestra que 3 de los factores de riesgo más importantes para desarrollar la enfermedad grave o morir son edad, ser varón y el grupo sanguíneo A. Preguntan si que la edad ha sido tenido en cuenta desde el punto de vista ético para diseñar la campaña de vacunación, ¿por qué los otros dos no? O sea, si la edad se ha tenido en cuenta, ¿por qué no ser varón y ser el grupo sanguíneo A no se ha tenido en cuenta? También te piden que si se puede facilitar la tabla de valoración, esa tabla clave que nos has mostrado, que entiendo también que si se sube tu presentación se podrá revisar en la web de Aegris una vez que se cuelgue todo el material y la grabación de esta sesión. Y otra cosa sobre el concepto de voluntariedad no obligatoriedad, eso le ha quedado claro, pero dice que no le ha quedado claro si puede haber algún momento en que sea obligatoria la vacuna, que esto engancha con la pregunta de la ley de Galicia, ¿no? Que también aprovecho para ponértela encima de la mesa como tu opinión
sobre si tenemos que tener un pasaporte con la vacuna o no. Con esto yo creo que no vas mal servido, Federico. No, voy rápido porque además me has abierto dos conferencias más. Voy rápido. Sí que hay una cosa que quiero comentar, que ha comentado María y me gustaría aclararlo, digo, porque todo lo que ha contado creo que es importante. Además, escuchar a los pacientes creo que es importante porque yo soy paciente, no soy médico, o sea que también me interesa. Vamos a ver, si algo ha pecado la estrategia, y lo digo para que lo conozca todo el mundo, hablo pecar metafóricamente, en el sentido que pecar a veces es muy bueno, no malo. Entonces, pues de hecho hay que pecar de vez en cuando, porque si no la vida es horrible. Entonces, si algo ha pecado la estrategia es de ser muy prudente en generar expectativas. Eso desde el principio. De hecho, yo defendí que la estrategia tenía que salir completa desde el principio en contra del criterio del Ministerio y ya hace una semana les di la razón. Generar expectativas en una situación que era la que nos temíamos, que íbamos a pasar de la desconfianza a la euforia por la vacuna, era peligroso. Es verdad que los italianos han generado expectativas. De hecho, Italia no tiene ningún bioticista. El Comité Biótico Italiano se ha quejado porque no hay ningún bioticista en la estrategia italiana y creo que en la francesa. La española es la única que cuenta con bioticista. A lo mejor la culpa de todos la tenemos los bioticistas. Pero vamos a ver, hemos pecado. De hecho, el criterio en la cuarta actualización es por la presión en parte que hay, porque a lo mejor hemos pecado ser muy prudentes en transmitir dónde está colocado cada uno, ir poco a poco. He visto que hemos ido gota a gota y hemos generado muchas expectativas. Pero lo hemos hecho para eso, para no generar... Es que el contexto cuenta tanto, no es lo mismo estar en una tercera ola, no es lo mismo tener... Es que Astra nos ha cambiado mucho. Que lo que ahora vamos a recoger ya es un poquito más. En la cuarta parece que va a salir más. Y de hecho llevamos trabajando ya muchos días en las comorbilidades. O sea, no nos hemos olvidado las comorbilidades graves. ¿Por qué no han salido las comorbilidades graves en la tercera actualización? Que es lo que decía María. Porque todavía nos queda un poquito para llegar a ellas. Lo que nos lo ha complicado, y digo complicado en sentido metafórico, es Astra. Aquí había un debate que lo hemos podido resolver. Yo no lo he resuelto, yo he asesorado. Bien o mal, porque a todo lo pasado todo es fácil. Los ingleses se ponen a vacunar con un uso extraordinario, vacunan con todo, dan una dosis, sacan 8 chutes, no pasa nada y todo el mundo dice que bien lo han hecho ya. Pero los ingleses, con todo mi respeto, están haciendo nacionalismo vacunal. Están justificando que han salido el Brexit usando la vacuna. Y eso es poner en riesgo a los ingleses y a todos los europeos, lo siento. Están haciendo cosas muy discutibles. Los europeos estamos siendo cautos. Si te sale bien, perfecto. Pero vamos a ver, el tema de las comorbilidades le estamos dando muchísimas vueltas. Llega Astra y el planteamiento es, ¿damos Astra a las personas mayores o a las personas, si no le damos a los mayores con comorbilidades, o lo destinamos a grupos en los que en principio se presume que la enfermedad no tiene el riesgo de mortalidad, tiene el riesgo de transmisión? Entonces, el planteamiento era, Astra, como ha dicho Ángel, es muy segura, pero hoy por hoy su nivel de eficacia, hoy por hoy es inferior. Entonces, hemos dicho, hay que proteger a los mayores y a las personas con comorbilidad con la vacuna que tenga demostrada más eficacia. Y hoy por hoy son Pfizer y Moderna. Hoy por hoy, no quiero decir que lo sean, es que es la evidencia que hay. Entonces, el problema de haber empezado a vacunar con Astra a las personas con comorbilidades era haberles anticipado, de hecho hubieran ido antes que el personal esencial, pero porque el criterio de riesgo de comorbilidad es superior al riesgo socioeconómico, por ahora, pero le estaríamos dando una vacuna con una eficacia hoy por hoy algo inferior. Por tanto, podríamos exponerles. No quiero decir, es que el 60% es una tasa muy alta de protección, pero cuando estás hablando de un gran riesgo de exposición, a lo mejor es mejor optar por esperar un poco y irte a Pfizer y Moderna. Entonces, ¿por qué hemos tenido que abrir un nuevo brazo? Porque hemos preferido dar AstraZeneca a personal esencial y otros sanitarios y dar Pfizer y Moderna cuando acabemos con los mayores. De hecho, vacunando a mayores vacunamos muchas comorbilidades, porque las comorbilidades de enfermedades crónicas también están muy vinculadas a la edad. Es decir, cubrimos muchos. Y ya enseguida vamos a ir con las comorbilidades graves. De hecho, estamos trabajando en definirlo. Es que lo difícil, y Ángel está también lo puede saber, y María lo sabe, no es fácil también definir las comorbilidades. Algunas, claro, que no están tan claras. Que mucha gente, de hecho, yo tengo una enfermedad autoinmune, que en mi caso me ha venido bien. Yo creo porque lo que ha hecho es parar la tormenta de citoquina. O sea, yo he tenido una enfermedad autoinmune que me ha protegido poco, pero cuando ha llegado la tormenta, yo creo que se paró, porque no, el sistema autoinmune era tan débil que no ha sido tan fuerte como para generarme un tromboembolismo. Entonces, es que la gente, hay que también saber transmitir que la comorbilidad por sí mismo no genera un mayor riesgo de resultado catastrófico de la enfermedad, algunas y otras no. Y eso hay que definirlo. Y claro, hay que ir grupo a grupo y saber qué datos hay, porque lo que digo antes, ahora el debate es,
hacemos una estrategia de absoluta excelencia con muchísimos subgrupos y complicamos la logística de la vacunación. Vamos, de hecho, no vamos a empezar a diferenciar en principio por grupos profesionales, que en principio lo pensamos, que trabajan, no, porque eso es complicado. ¿Qué nos vamos? ¿A un supermercado y vacunamos solo a las cajeras? Porque el carnicero está a 3 metros del cliente. La cajera está más expuesta, entonces le vacunamos. O sea, es que es muy complicado el tema por el tema de logística. Entonces, comorbilidades graves sí vamos a vacunarlas. Y estamos ahora mismo trabajando en eso. Pero nos lo ha complicado. Si AstraZeneca hubiera salido con una eficacia tan alta como Moderna y Pfizer, estaríamos usando AstraZeneca con comorbilidades. Pero hemos preferido usarlo con pacientes que están menos expuestos en cuanto a riesgo de mortalidad, que son servicios esenciales, porque no podíamos dejar las vacunas de Astra sin usar. Y una pregunta, cuando dices que sí que lo vais a incluir, ¿te refieres a que lo vais a incluir en paralelo o una vez que se terminen de vacunar a las personas de 60? Porque eso es muy importante para nosotros. Estamos viéndolo. Vamos a ir primero 90, 80, 70 y a continuación estamos con eso. Vamos a ir a los más mayores porque los datos de mayores son espectaculares. Es decir, espectaculares digo de que son catastróficos. Es decir, el riesgo vinculado a edad es el principal, muy por encima de comorbilidades. Es decir, el tener más de 70 o 80 años determina más que la comorbilidad un riesgo de fallecimiento. Eso es lo por que nos encima dice de hemodiálisis, porque es que el caso de hemodiálisis para nosotros es tan grave. Ya, lo que pasa es que el caso de hemodiálisis, ahí también, por eso tenéis que hablar de ministerio, pero también es que vamos cada caso, ahí me están escribiendo cada día pacientes de cada caso. Cada caso lo siente, yo lo entiendo, hemos pasado del miedo a la euforia. Entonces, tenemos que ir un poco viéndolo, pero eso estamos trabajando en ello. Y en la cuarta estamos intentándolo cerrar, pero si hubiera salido Astra, con la misma eficacia que Pfizer Moderna, ahora mismo en la actualización estarían las personas con comorbilidad. El problema no es la culpa de Astra, digo que hemos optado se ha optado el grupo. Ese es el problema. Que no digo que sea óptimo, digo que le hemos dado muchas vueltas y de hecho estamos todos peleando a favor de las personas con comorbilidad grave porque los éticos lo hemos puesto ahí como criterio, ¿vale? Entonces luego las preguntas rapidísimo, porque ya más yo os tengo que dejar, perdonadme. Lo de los profesores, claro, normalmente a una persona con patología tendríamos que ir con Moderna o Pfizer. También es verdad que nos lo complica, porque claro, llegas ahí, vas con AstraZeneca porque vas a vacunar a profesor y te encuentras con uno que tiene patología. Desde el punto de vista logística nos lo complica bastante, pero sería lo ideal. Si tiene una comorbilidad grave, habría que vacunarle con Pfizer. No porque sea mejor, tiene más eficacia. Estamos hablando de las personas que están más expuestas. El tema de varón le hemos dado muchísimas vueltas. De hecho, pensamos también primero a las mujeres, porque también y Ángel nos puede decirlo, por lo visto la literatura científica nos dice que las mujeres tienen muchas más secuelas. Fallecen más hombres, pero las mujeres tienen muchas más secuelas que los hombres. Optamos al final por hacer tabla rasa con varón-mujeres porque había elementos que informaban a favor y en contra. Nos fuimos a edad. Y edad es un criterio que ahí nadie lo discute. O sea, la edad es 70, 80. Los resultados en Israel nos están diciendo que la edad funciona. Los resultados en España ahora mismo en la tercera ola, que ha sido tremenda, no lo están diciendo. También tenemos que darle vueltas a comorbilidades porque acá tenemos datos sobre personas que han ingresado en UCIs con comorbilidades. Se está actualizando esto porque no fue lo mismo la primera ola que esta tercera ola. Por lo tanto, hay que actualizarlo. La tabla que me piden está en la web, en la estrategia. O sea que si uno va a la estrategia... Bueno, Federico, la subimos también, si no te parece. Sí, para que consulten nuestra web de Aegris. Es que la estrategia es muy larga, Federico. Hombre, es que es robusta, que lo robusto es grande. Claro, la gente robusta suele ser fuerte, la estrategia es fuerte. Y luego lo último, pues vacuna obligatoria. Es que yo lo vengo defendiendo, lo defiende César Tolosa, presidente de la Sala Tercera, lo defendemos muchos. En España la vacunación ahora mismo podría ser obligatoria, porque existe una ley orgánica de medidas especiales, porque existe un contexto que lo permite, lo dijo el Comité Bioético, no porque lo diga, defendido, pero yo creo que no es necesaria. Porque es verdad que si yo consigo vacunar a un porcentaje de población suficiente, ¿para qué voy a obligar a vacunar? Otra cosa es que el contexto cambie. Por eso, de hecho, en Galicia no están obligando a vacunar, están sancionando al que se vacuna. Es una especie de incentivo negativo. Usted va a seguir sin vacunarse. El que conduce con peligro para los demás no solo le sanciona, le quitan el carné. Y a mí el problema de la sanción económica es que a mí me parece que desde el punto de vista de la vulnerabilidad no es muy justa. Porque a todos el pinchazo nos duele igual. O sea, al más rico de Galicia, al más pobre le duele igual que le pinchen. Pero la multa de 1.000, 3.000 euros no le duele igual al más rico de Galicia, y hay uno más conocido, que al más pobre de Galicia. A mí me plantea dudas. Creo que no es una mala solución, pero ahora mismo no es necesaria. Y me plantea la duda de que prefiero incentivos positivos, premiar por hacer algo solidario, que castigar por hacer algo solidario. Esto en el fondo es un incentivo negativo, una especie de castigo, porque a nadie se le va a vacunar. Por lo tanto, desde el punto de vista de la pública no resuelve nada, porque el señor va a seguir pagando sin vacunar
vacunar, por lo tanto a mí va a ser un señor más pobre, pero igual de riesgo, con el mismo riesgo de infectarnos. Y que sea más pobre no determina nada, al revés, todavía puede ser peor, ¿no? Por lo tanto, no sé si. Y el certificado eso da para otros seminarios. Como nos metamos en eso. Pues lo mismo hacemos un certificado sobre los certificados. Muchas gracias, Federico, te libero. Yo os voy a tener que dejar por a menos. participar. Y lo siento, pero va a ser. Yo espero aguanto un poco y me voy. Muchísimas gracias por organizar esto, Vale, que es mi asociación. Vamos terminando ya. Simplemente 2 preguntas para María. Una, realmente no es exactamente para ti, pero yo la voy a reconvertir. Que nos preguntan qué se puede hacer, porque tú eres una experta en comunicación, qué se puede hacer para mejorar la comunicación de la estrategia. Él nos dice para profesionales, no solo para pacientes, pero ¿tú qué crees como experta en comunicación que podríamos hacer? Y segunda, y ya te termino, ¿qué harías tú a corto plazo? Es decir, ¿qué ves tú desde la parte de los pacientes que nos falta? Y si tú tuvieras el mando, si tú fueras la presidenta o la ministra, ¿no? ¿qué dirías? Sí, la que tiene el poder a corto plazo. ¿Qué es lo que crees que los pacientes necesitan a corto plazo? En comunicación, No, ya sé que tener todos vacunas, pero como eso no puede ser, yo me refiero a algo Yo me factible. preguntas eso y me voy a pensar a que nos metan al menos de forma paralela en la siguiente. Yo me refiero a algo factible, a corto plazo. Dices, esto no es factible. Yo Federico, y yo creo que esto es factible. María, todo lo que critiques a la estrategia en comunicación no te lo voy a decir porque en comunicación. De hecho, yo estoy en los medios porque veo que hay un déficit de comunicación y tenemos que salir a Moix y unos cuantos a explicarlo porque la comunicación no es el fuerte del ministerio y ellos lo saben, lo siento, no es su mayor. Tienen mejor fundamento ético que comunicativo, eso que tienen un buen comunicador que es Pep, lo ves, o sea, un buen socio. Pero eso puedes decir lo que quieras que tienes toda la razón. Nada, pues queda todo por hacer. Queda todo por hacer. La comunicación es rígida, es compleja, se da cuentagotas. Todavía queda mucho. Yo creo que tenemos que acercar la comunicación, tenemos que ser capaces de tener portavoces en el ministerio que expliquen la estrategia, que resuelvan dudas. Hemos planteado hacer un chatbot en la estrategia para que la búsqueda de la información, que como dice Federico, la estrategia es muy robusta, pero son 80 páginas de estrategia. Hay que facilitar esa información. No puede ser que alguien quiera encontrar el cuadro que ha puesto Federico y que tenga que esperar a estar en un webinar para ver ese cuadro o que se tenga que leer las 80 páginas hasta que llegue, ¿no? Tenemos que intentar que esto sea mucho más flexible y sobre todo, y es algo que yo llevo planteando en los grupos mucho tiempo, pero que no termina de calar, vamos a segmentar, vamos a dar información y mensajes adecuados a las necesidades de cada persona, igual que cuando nos planteamos una campaña de comunicación, nos la planteamos de si va dirigida a mayores, a menores o adaptamos los mensajes, pues aquí estamos hablando de salud. Y si hablamos de salud tenemos que tener en cuenta la situación clínica también de cada persona y que no es igual enfrentarse a una pandemia en una situación buena de salud que enfrentarse a una pandemia en una situación de riesgo y sabiendo que puedes tener unas complicaciones y una tasa de mortalidad mucho más alta. El miedo que están viviendo los pacientes y sus familias es un miedo que tenemos que ser capaces de mitigar con información y que esa información está en muchos sitios. Y lo que no podemos pretender, o sea, lo que no podemos permitir es que las personas se informen antes por Sálvame que por fuentes oficiales. Y eso está pasando. Entonces, tenemos que ser nosotros responsables de eso. Muy bien, María, muchísimas gracias. Yo ya para ir terminando, porque estamos fuera de tiempo, quiero darte primero las gracias a ti por tu participación, por aclarar lo que realmente necesitamos, y es que es evidente que necesitamos más información y más comunicación. Esa era una de las razones también de hacer este webinar, porque nos parecía un tema de interés y un tema en donde hace falta más información a nivel general para el paciente, pero también para los profesionales, porque también es muy complicado ponerte al día de toda la información que hay, y en ese sentido te agradezco tu intervención y agradezco evidentemente también la de Ángel, que además dirige la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Rey Juan Carlos, que hace muchas actividades en este sentido y apoyándose en la cátedra también de información para profesionales y que nos ayudan a conocer
un tema que, como yo decía antes, nos implica a todos. Es decir, es que todos estamos implicados en la vacuna. Y como nos ha dicho Ángel, el 100% de la población tendría que estar vacunada. Otra cosa es quién se vacuna primero, qué criterios tenemos, que es un poco también un debate que entra en lo científico, pero que evidentemente hay que saber comunicar a toda la población para que todos estemos seguros que se está haciendo con unos criterios, con un rigor y que hay un grupo de profesionales expertos que están decidiendo el camino, que eso es lo que yo creo que al final también nos da tranquilidad a todos, porque sabemos que no va a ser cuestión del azar, sino va a ser cuestión de un criterio técnico. Así que por mi parte, muchísimas gracias también a Federico, que se ha tenido que desconectar por sus intervenciones. Muchísimas gracias a los tres. Yo lo único que puedo hacer ya es dar la palabra a nuestro presidente, a Carlos, para que despida el webinar y también dar las gracias a todas las personas que hasta esta hora, más de 70, todavía están conectadas al webinar, donde hemos tenido más de 100. O sea que eso es desde luego por la calidad que tenéis los ponentes. Así que muchísimas gracias y Carlos, cuando quieras. Bueno, yo también lo que quiero es dar las gracias a todos. Ángel, colaboramos muchas veces, sé que te voy a ver. Se me han quedado muchísimas preguntas en el tintero relacionadas no con las noticias últimas que ha habido, sino con la actividad diaria. Yo me encuentro con muchas situaciones muy complicadas. No las que he querido hacer, de acuerdo con Alberto, porque ha habido muchas preguntas, estaban ahí esperando del público y creo que son más importantes, pero como tendremos otras ocasiones, Ángel, ya hablaremos de muchos temas, a Federico y Alberto podemos hablar muchas veces, y María, te quiero dar las gracias porque yo llevo mucho tiempo, no todos pensamos igual en la asociación, ¿no? Pero pidiendo que el paciente, que sea otro partícipe más de todo esto, nos ayude a diseñar las estrategias de seguridad, y me apetece mucho tenerte y me ha encantado escucharte y me gustaría que colaboraseis con nosotros y viceversa si lo necesitáis, pero nosotras encantados. O sea me que... gustaría de verdad teneros cerca, ¿vale? Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Alberto, modelas excepcionalmente, es un placer. Gracias a Pfizer por habernos patrocinado este encuentro. Es verdad que ha habido muchísima gente, me da rabia que es muy tarde. Me gustaría que no se fuera nadie de los que está, porque va a haber una encuesta para los que han asistido. Y si os quiero emplazar al próximo webinar, que va a versar sobre la seguridad del paciente y enfermería, lo prepararemos para dentro de 1 mes y medio, 2 meses más o menos, ya os avisaremos a todos. Creo que sigue dentro de nuestra estrategia de avanzar en estudiar y en profundizar en todo esto. Y bueno, nada más. Muchas gracias y que os quedéis a la encuesta. Gracias de verdad a los que habéis venido, María, Ángel, como siempre, Alberto, y a todos los compañeros de la Junta Directiva de la Asociación y los asistentes, ¿vale? Quedaos a la encuesta, por favor. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches a todos.